El pasado 28 de abril, España vivió uno de los mayores cortes de suministro eléctrico de las últimas décadas, con efectos en parte de Francia y de Portugal. Aquel apagón dejó a millones de ciudadanos sin luz, sin respuestas y con la inquietud de un sistema eléctrico que, según los expertos, presenta vulnerabilidades muy serias. Lo que vino después fue todavía más desconcertante. El apagón no fue solo eléctrico, también informativo, institucional y por momentos podríamos decir que también moral. En Europa, la escena de las últimas horas no ha podido ser más lamentable. Fíjense, en pleno Parlamento Europeo, mientras se disponía a debatir sobre ese apagón y el sector energético, la vicepresidenta de la Comisión, Teresa Ribera, abandonaba discretamente el hemiciclo. No fue un gesto neutro. Ribera es la comisaria responsable de transición justa en Bruselas y antes de eso diseñó buena parte del sistema eléctrico español como ministra. Su ausencia no parece ser solo una cuestión de agenda, sino también un símbolo de desentendimiento político. De hecho, estuvo 7 días sin pronunciarse sobre la crisis, hasta que en Barcelona y ante la insistencia de los medios esbozó una respuesta forzada y tardía. Esto en Europa, pero horas antes el espectáculo era similar en el Congreso de los Diputados. En la Cámara Baja, Pedro Sánchez compareció no tanto para explicar el apagón como para pronunciar un discurso político de autodefensa. Al apagón eléctrico se sumó un apagón deliberado de explicaciones. El presidente optó por un mitin sobre energía renovable y gasto en defensa, desviando la atención de lo esencial. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente? ¿Qué es lo que falló? ¿Y qué se está haciendo para evitar que se repita? Y es aquí donde el episodio toma un cariz mucho más profundo, porque no se trata solo de la incapacidad para responder ante una catástrofe técnica. Lo alarmante es la facilidad con la que se sustituye la responsabilidad por el relato, la gestión por el espectáculo. En tiempos normales esto podría ser criticable, pero en tiempos de crisis es imperdonable. Y así, en medio del apagón, descubrimos que no solo es la luz lo que falta, sino también la responsabilidad. Imagen en directo de la chimenea del Vaticano, de la ciudad del Vaticano, la chimenea de la Capilla Sixtina, que hace exactamente unos 12 minutos comenzaba la segunda fumata negra de este cónclave. Exactamente a las 12 menos 10 minutos ha salido de esa chimenea de la Capilla Sixtina la segunda fumata negra de este cónclave. Por ahora, esa fumata lo que indica es que los 133 cardenales no han logrado ponerse de acuerdo a la hora de escoger a un nuevo papa. Habrá que esperar a las siguientes votaciones. Ya saben que esta misma mañana había 2 votaciones y había una fumata que desde las 10:30 podría ser blanca o negra. Finalmente ha sido una fumata negra. Con lo que respecta a las horas, porque con esto ha habido mucha inquietud en estas últimas horas precisamente, con lo que respecta a esos tiempos, son unos tiempos orientativos, no significa que esos tiempos sean precisamente exactos, sino que se basan en unas estimaciones en base a lo visto en otros cónclaves de estos últimos años. ¿Qué significa eso? Pues que a partir de las 5:30 de esta misma tarde podríamos ver de nuevo esa fumata hasta las 7 en punto. Esa fumata, claro que puede ser blanca, evidentemente a partir de las 7:30, pero desde las 5:30, disculpen, pero si no hay acuerdo, lo más lógico es que se retrase lo más tarde posible. Incluso además este cónclave es mucho más numeroso que en otras ocasiones. Por el momento no hay acuerdo, así que esto nos lleva a las siguientes votaciones de esta misma tarde, que serán la 4ª y la 5ª de este cónclave. Así que estaremos muy pendientes de lo que sucede allí en el Vaticano. Ya saben que hoy es día 8 de mayo y en el santoral del día de hoy celebramos Nuestra Señora de Luján y San Pedro de Tarantasia. Muchísimos asuntos encima de la mesa, sobre todo en lo que respecta al ámbito político, porque en el Congreso de los Diputados también está hoy nuestra atención, no solo en el Vaticano, en un pleno en el que se vota ese famoso decreto anticrisis, el decreto antiaranceles de Donald Trump. Hablaremos de ello, al igual que tendremos que analizar lo sucedido ayer, ahora con un poquito más
de detenimiento con esa comparecencia del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, sobre el apagón y la cuestión de defensa. Y el último ultimátum lanzado por Junts, que es precisamente el nuevo precio a cobrar de ese 20% de todas las inversiones. Pero hay muchos más asuntos, así que quédense con nosotros a lo largo de las próximas 2 horas aquí en Dando Caña, que comenzamos con el comentario de Josep María Francas. ¿Qué tal? Bueno, bien, me pasa un poco como lo que has dicho tú ahora, que es que hay que reposar un poco la cantidad de mentiras que dijo ayer Pedro Sánchez, que yo ayer no las había reposado. Yo ayer dije que solo había aguantado 5 minutos para darme cuenta que lo que quería es que le aplaudieran todos puestos en pie, o con el brazo en alto o con el puño en la oreja, no sé, pero que como no era mi caso no seguí atendiendo a sus explicaciones. Después, claro, al seguir la prensa te entran mil cosas, ¿no? Y me he querido fijar solamente en 2 cosas que me parecen, no las más importantes que dijo, sino las mentiras más jocosas, ¿no? La primera es cuando dice algo así que está convencido de que casi ningún país respondería con ese civismo al apagón. Lo dice con otras palabras, ¿no? Claro, yo quitaría el casi, o sea, y cambiaría el sujeto. Lo que no hay es ningún país que haya tenido ese apagón. Con lo cual ya empezamos por la primera mentira, que es imaginarse lo que haría un país que tuviera ese apagón, para compararlo con España, que sí ha tenido este apagón. Tío, que ningún país, por culpa de su gobierno, ha tenido ese apagón. Con lo cual ya empieza mal, ¿no? Lo segundo, hay un vídeo que en Twitter, que creo que es en Twitter, que vale la pena que la gente, si lo quiere ver, que se titula Desmontando los bulos de Pedro Sánchez sobre energía nuclear, por un chico que se hace llamar operador nuclear, @operador nuclear, que es francamente bueno porque le deja con el culo al aire, bueno, con el culo y con todo lo demás, o sea, lo deja absolutamente al aire. Con él hemos intentado hablar para poder ofrecerles ese testimonio a nuestros espectadores, pero bueno, sí que es cierto que está saliendo en todos los medios de comunicación y entendemos que no habrá tenido tiempo, pero bueno, desde luego recomendamos que se le escuche porque además se le entiende muy bien. Sí, es muy clarito, pero sobre todo tiene la ventaja de que pone las frases de Pedro Sánchez y las respuestas de un técnico, ¿no? Y hay una frase que a mí me impresiona mucho, ¿no? Porque más creo que esa es literal, que dice algo parecido a que lo que dice Pedro Sánchez, dice que lo que ha dicho no ha usado criterios ideológicos, sino que ha usado criterios científicos. Y recalca la palabra científicos. Y uno de esos criterios científicos tan interesantes es que en España no hay uranio. Cosa que aquí ya había salido hace tiempo, de que en informes somos la segunda potencia en Europa en reservas de uranio. Entonces yo no sé exactamente cómo hay que interpretar la frase de un tío que en el Parlamento dice que con criterio científico asegura que en España no hay uranio, cuando España es la segunda reserva de Europa. No sé qué calificativo hay que usar. Seguro que diríamos un calificativo positivo es imposible. Entonces, como no se me ocurren negativos suficientes, prefiero no decir ninguno, porque me pasaría un poco de rosca. Pero no me quedo ahí y muy rápidamente voy a decir. Sabemos que el sitio donde se iba a producir la primera extracción de uranio en España era Salamanca, y que cuando el gobierno la prohibió, la empresa acaba de ganar, parece ser un contencioso, o está a punto de ganar, que nos va a costar una millonada el haberle quitado el permiso a la empresa que iba a extraer a la segunda reserva más importante de uranio de Europa, en Salamanca. ¿A qué coño esperan los diputados de Salamanca, que son 3 del PP y 1 del PSOE, del cual no espero nada? 3 diputados del PP, de los cuales 2 son abogados. Uno es más conocido que el propio PP, que es Bermúdez de Castro, porque debe llevar en el Congreso, yo creo que son 6 o 7 legislaturas. ¿A qué espera para levantarse un momento? Sí es un segundo, Es decir, mentiroso, y ya está. Te caerá la bronca, pero nada, es un aviso, Ni para eso servís. O sea, os dicen eso y ni para eso servís. Y tampoco entiendo a qué esperan PP y Vox para levantarse y decir, quédate solo, tío, nos vamos. ¿A qué esperan? No entiendo, o sea, no entiendo. No entiendo para qué coño nos han pedido el voto si no son capaces de hacer ninguna acción de estas. Y tragan, y tragan, y tragan, y tragan. Ellos que pueden no tragar, porque nosotros tenemos que tragar. Quizá el sábado se vea que tragamos menos de lo que deberíamos.
o de lo que se espera. Nos acompaña también en esta mesa don Luis del Pino. Muy buenos días. Muy buenos días. Y también Carlos Pejó de Peñic. ¿Qué tal? Buenos días a todos, equipo y sobre todo a la gente que está detrás de las pantallas viéndonos, esperando dar caña. Por supuesto, empezamos con este asunto del apagón, pero antes es que tenemos una noticia de última hora que estábamos tratando de confirmar estos últimos minutos, porque usuarios de lo que es la zona norte de la isla de La Palma se han visto afectados por un apagón eléctrico ocurrido, al parecer, por una avería. Lo que confirman desde la Consejería de Transición Energética es que este apagón se ha producido a las 10 menos 10 y afecta a municipios como Santa Cruz de La Palma, Los Llanos de Aridane, Breña Alta y Punta Llana, entre otros muchos. Apagón que deja sin luz a la zona norte de la isla de La Palma. Y hablando de apagones, precisamente empezamos con este asunto, con las explicaciones que dio en el día de ayer el presidente del Gobierno, si es que podemos llamarlo así, en el Congreso de los Diputados. Sánchez comparece en el Congreso por el apagón del pasado lunes, pero sin tener ninguna novedad al respecto. Pide tiempo a los ciudadanos para conocer las causas. Dice que no las sabremos hasta dentro de 3 o 6 meses y reafirma su apuesta por las renovables. A día de hoy, señorías, repito, no hay ninguna evidencia empírica que nos diga que el incidente fuera provocado por un exceso de renovables. También ha aprovechado para criticar lo nuclear. Y que vincular este apagón al debate de las nucleares, a mi juicio, a juicio del Gobierno de España, no solamente es irresponsable, sino que además es una gigantesca manipulación. La energía nuclear ha demostrado no ser, insisto, no ser una solución efectiva en situaciones como las que vivimos el pasado 28 de abril. Y sacar pecho de lo bien que, según él, llevaron los ciudadanos el apagón. Que muy pocas sociedades hubieran respondido mejor que la nuestra a esta situación. Pero la oposición sigue firme en sus críticas al presidente. Feijóo acusa a Sánchez de victimizarse y exige dimisiones. Usted ha venido aquí con la osadía de victimizarse. La cuarta economía del euro no va a tolerar que lo ocurrido el 28 de abril se salde sin dimisiones. A la tribuna también ha subido Santiago Abascal con una idea clara: exigir la dimisión de Sánchez. El líder de Vox asegura que mientras Sánchez esté en el poder no está garantizada ni la energía, ni la comida, ni la seguridad. Debería dimitir por haber dicho que era imposible que se produjese el apagón cuando denunciamos esa amenaza y cuando muchos le advirtieron. Y ahora debería dimitir porque sigue sin explicar lo que ha sucedido. Porque los españoles saben que mientras Pedro Sánchez siga ejerciendo como presidente, nada está asegurado. Ni la energía, ni la comida, ni la seguridad de sus hogares, ni la protección de sus hijos, ni el cuidado de sus mayores. Pero hasta sus propios socios de gobierno han sido críticos con el presidente. Rufián califica de terrible error que Sánchez tardara una eternidad en salir a dar explicaciones el día del apagón. I van trigar una eternitat a sortir a parlar. I és un terrible error polític. Pero desde el gobierno ni dan explicaciones ni reconocen errores. Solo se empeñan en sacar pecho de su gestión y en culpar a la derecha de amplificar las crisis. Bueno, muchas mentiras de Pedro Sánchez, el líder del Ejecutivo, en el Congreso de los Diputados en el día de ayer. Una de ellas la señalaba ya Josep María Francas, también se la hemos escuchado a don Luis del Pino esta misma mañana, con esa mentira del uranio que defendió, que lo defendió tanto él también como su propia ministra, que en España no había uranio, a pesar de ser el segundo país con más reservas de toda Europa, para así poder justificar ese rechazo a la nuclear, don Luis. Efectivamente, en España tenemos reservas por 34.000 toneladas, de las cuales 23.000 son reservas confirmadas, 11.000 son reservas estimadas. Hay una empresa australiana, Berkeley, que quería explotar la mina de Salamanca, una de las minas de uranio que hay en Salamanca, y siguió todos los trámites a lo largo de los años, y al llegar 2020... solicita los permisos y va Sánchez y en 2021 saca su ley del cambio climático y prohíbe expresamente la extracción de uranio y la prospección de nuevos yacimientos. Y entonces el mismo que ha prohibido extraer el uranio que tenemos en España dice que no tenemos uranio. O sea, me parece ya una forma de reírse de la gente que demuestra que Sánchez está ya pasado de vueltas, nos ha perdido absolutamente el respeto a los españoles. Eso sí,
No tenemos, dice Sánchez, uranio en Salamanca, pero resulta que tienen colocados a 10 socialistas, amigos de Sánchez y de Ábalos, en la empresa nacional del uranio. O sea, tienen a 10 socialistas mamando de la teta buenos sueldos públicos para una empresa nacional sobre un uranio que según Sánchez no tenemos. Está estupendo. Carlos. Es que cuesta, ante el mare magnum de desgracias, de incapacidades, de mentiras, de deseos de escurrir el bulto e imputar a terceros siempre la responsabilidad de sus actos, cuesta mucho ordenar las ideas y priorizarlas y exponerlas hasta con coherencia. Está llegando un momento en que creo que están jugando con la paciencia de todos nosotros. Ese pueblo que decía, esa ciudadanía que decía el presidente que el lunes casi reaccionó con alegría al apagón, que por cierto, pues entonces que apaguen la luz todos los lunes, porque si está estupendo lo que ocurre, pues que así celebramos todos, ¿no? Que se atreva a salir a la calle, creo que se lo dijo Feijóo, que también, por cierto, ya va siendo hora que le lance alguna dentellada que otra, que salga a la calle, a ver ese pueblo tan jovial en qué se convierte a su paso. Yo creo que ya está bien de jugar con nosotros. Y confío que la manifestación del sábado, como antes apuntaba Francas, sea una verdadera patada en el suelo, por no decir en otro sitio, porque si no vamos a la absoluta, al caos, a la ruina, en manos de incapaces que nos toman el pelo. A ver, no, una frase de la oposición de cada uno que me hace especial ilusión, ¿no? La que hemos puesto nosotros de Feijóo, algo parecido a que España no tolerará que eso acabe sin dimisiones o algo. El sentido es este, la frase no es literal. Bueno, no tolerará, que me explique cómo lo va a hacer, porque yo creo que va a tolerar perfectamente que eso acabe sin dimisiones, primero porque España no existe en ese sentido, no es un sujeto de actuación. El que tendría que no tolerar que acabe sin dimisiones sería Feijóo, y para eso tendría que hacer algo más que dejar sin postre a Pedro Sánchez. Y la segunda frase que también me ha hecho mucha gracia es la de Santiago Abascal, cuando dice que si sigue Sánchez no tenemos asegurado ni la luz, ni la comida, etcétera, etcétera. Hombre, nosotros es evidente que no tenemos asegurado la comida. Pedro Sánchez sí tiene asegurado el jamón ibérico y el buen vino de Rioja en el Falcon. Eso también es importante señalarlo, porque a veces esas cosas hacen más pupa que lo contrario. Es decir, nosotros no tenemos luz, pero él sí tiene luz. No tenemos comida, pero él sí tiene comida. Y por cierto, los sindicatos no tienen problemas en seguir comiendo gambas. Gracias a Pedro Sánchez. Hay una cosa que es importante recalcar, y es que ayer Sánchez lanzó el mensaje de que él piensa continuar por la misma senda que nos ha llevado al apagón. No, voy a seguir con el tema de las renovables. Una cosa es lo que ayer decía y otra cosa es lo que está haciendo. Lo cierto es que en los últimos días, desde el apagón, pues el mix de las energías ha cambiado y entonces ahora ya las renovables ya no son el 80 o el 90%, sino que son mucho menos. ¿Por qué? Porque sabe que como continúe por el mismo camino volvemos a tener otro apagón. Y yo creo que el pueblo español somos ovejunos, pero hasta un cierto punto, hasta que se nos llena el gorro de pipas y corre el riesgo de que le acaben colgando boca abajo en la Moncloa. Entonces se está cuidando muy mucho de no volver a cometer el mismo error. Pero claro, no puede salir a decirlo, no puede decir, tranquilos, no va a haber más apagones porque ya no voy a cometer la tontería de decir que es que quiero todos renovables. Porque si sale a decir eso, entonces tiene que reconocer que es el culpable de la muerte de 12 personas, que son las que han muerto por el apagón. Y amigo, eso es un delito de homicidio involuntario, tal vez, presuntamente siempre, por supuesto. ¿Qué os pareció la imagen de Teresa Rivera huyendo del Parlamento Europeo justo cuando se iba a producir un debate precisamente del apagón, de la crisis energética en España? Porque la imagen, desde luego, es lamentable. Es imitación a su jefe cuando huyó como un roedor, digo para no repetir la palabra rata cada vez, como un roedor de Paiporta, ¿no? Es el mismo tipo, solo que ahí, en teoría, pues había la turbamulta que podía
bueno, que podía afectarle, y aquí lo había la turba de diputadas y diputados que no sé qué le iban a hacer. Pero ese mismo comportamiento, huir, falta la segunda parte, si aprende de Sánchez, que es pasarnos el muerto a algunos. O sea, ahora falta buscar a los culpables de que tuviera que salir corriendo, que seguramente son nosotros, serán los ricos, no sé exactamente quién. Bueno, aparte de que la imagen es lamentable, que también sucede en muchos de los plenos del Congreso que hay aquí en nuestro país con muchos escaños vacíos, es especialmente inquietante cuando es tu asunto. Sí, pero por ejemplo, una cosa que tampoco ya puedes decir... Ojo, aunque solo fuera como española se tenía que... Yo no entiendo por qué el PP, por ejemplo, sabiendo que es el que ha posibilitado que esa mujer sea la vicepresidenta de la Comisión Europea, tampoco hace nada. No me refiero que diga que la dejará sin postre tampoco, sino que haga algo. Y haga algo es que es una vergüenza colectiva y personal del PP especialmente, que esta señora, después de lo de la Dana, mejor dicho, después de lo de la riada vestida de Dana en Valencia, a la cual no ha tenido aún ni las hormonillas de aparecer, a fecha de hoy, simplemente aún no ha ido a por Valencia, porque se estaba preparando para el examen, que no se sabe cómo aprobó, porque la única pregunta que había que hacerle es ¿qué coño hizo usted en Valencia para prever eso? Y no hizo nada. Pues que ahora siga en el Parlamento Europeo, en teoría, en la Comisión Europea, organizándonos la vida medioambiental, una señora que de momento ha conseguido lo de Valencia y un apagón en toda España. Yo no sé exactamente el PP en qué piensa. Igual en felicitarla indirectamente, no lo sé, o es que es lo mismo. Carlos. Sí, yo qué queréis que os diga, me parece mal, evidentemente, pero claro, para no haber hecho eso hay que tener una cierta catadura moral, una integridad, una gallardía, una hombría de bien, una mujería de bien en este caso, de la que se carece, ¿vale? Se podrá escudar en que ella no es, que es cierto, ella no es la comisaria al frente de los temas, ¿vale? Bien, pero eso es una tontería. Hay veces que los silencios, y en este caso las subidas, son más reveladoras que un argumentario, por muy convincente que quiera ser. Es inaceptable. Lo que creo es que su estrella ya no brilla tanto en Bruselas, ¿eh? No olvidemos que esto se enmarca en un inicio de una revolución anti-woke. Toda esta gente que ha estado defendiendo todos los valores, entre comillas, los valores wokistas, comienza a declinar algo ante el impulso, digamos, de los soberanistas, patriotas y demás, que está emergiendo después de lo que ha pasado en Estados Unidos. Entonces, creo que comienza, gracias a Dios, a apagarse algo la estrella de este tipo de personas. O sea, sin postre. Es que se va a quedar sin postre. Por ahora, pero hay más platos. Sí, pues me parece que se los va a comer todos uno tras otro, pero el postre igual no. Son las 12:22, vamos a aprovechar para irnos a la primera pausa de publicidad del día de hoy. A la vuelta les contamos qué más cosas están sucediendo y sucedieron ayer en el Congreso de los Diputados, porque precisamente tras esta comparecencia valoraban luego el resto de dirigentes políticos, el resto de portavoces parlamentarios, la comparecencia de Sánchez. Entre la respuesta de Míriam Nogueras se coló el que viene a ser el último ultimátum de Junts, que es esa cuestión del 20%, a pesar de que esta mañana que se vota ese paquete anti-aranceles, parece que todos los socios de Pedro Sánchez y también incluso el partido del expresidente de Cataluña, del expresidente Fugado, le van a salvar y votarán a favor precisamente de las intenciones de Sánchez. Todo ello se lo contamos a la vuelta, unos minutos. Ya estamos de vuelta dando caña, nos vamos acercando a las 12:30 del mediodía, 11:30 en Canarias, y hablaremos del precio a pagar por el apoyo de Junts en el Parlamento. Ya saben que Sánchez sigue sumando derrota tras derrota parlamentaria y que tiene que hacer pues muchísimos equilibrios para poder garantizar que algunos de los decretos que aprueba pues consiguen precisamente salir adelante. Precisamente en el día de ayer Míriam Nogueras dejó bastante claro desde la tribuna de la Cámara Baja cuál iba a ser ese nuevo pago, el 20% de todas las inversiones que deben ir destinadas a Cataluña. El gobierno de Pedro Sánchez necesita de sus socios catalanes para seguir adelante en sus propuestas. Hasta ahora, cuando ha habido una ofensiva de los separatistas, el PSOE ha calmado los ánimos con cesiones. Junts se ha dirigido directamente a Sánchez para darle un ultimátum.
Y no solo están hablando de seguridad y defensa. Le dejamos muy clara sobre todo y especialmente una cosa, y ahora se la voy a recordar. Si el 20% de lo que quiere usted invertir, y ahora estamos hablando del ámbito de la defensa, pero lo podemos hacer extensivo a todos los demás ámbitos, si ese 20% no se queda en Cataluña, que es lo que le corresponde, usted no tiene el apoyo de Junts per Catalunya. Además de a Sánchez, Nogueras ha hecho un llamamiento al gobierno de Salvador Illa y a su representante del PSC en el hemiciclo. Prefieren gastarse el dinero de los catalanes en el ejército español, eso lo tendrán que explicar y aclarar ellos. En cualquier caso, con el resto del dinero, el suyo, hagan ustedes lo que quieran, pero si dependiera de nosotros, ni un solo euro de los catalanes iría a un ejército militar que no es el nuestro. Desde Junts hacen ver que la situación es muy fácil y quieren que Sánchez también lo entienda de nuevo. Porque nuestra lógica es muy sencilla de comprender. En Cataluña tienen que decidir los catalanes, no Madrid. El partido secesionista pretende que el Estado les dé el 20% de las inversiones. Ellos consideran que les pertenece. No es la primera vez que ocurre. En juego está también la reducción de la jornada laboral aprobada por el Consejo de Ministros. Ante la alarma de un posible rechazo de Junts o Esquerra, Pedro Sánchez ha tendido la mano. Amnistía, competencias de inmigración, condonación de la deuda, entre otros. Ahora hay que esperar a ver la reacción del presidente del gobierno. ¿Volverá a ceder ante el ultimátum de Junts? Este puede ser el siguiente paso, el siguiente pago, porque además hay dos cuestiones encima de la mesa. Hablamos de esa reducción de la jornada laboral que el martes aprobó el Consejo de Ministros, esa norma estrella de Yolanda Díaz sin la aprobación del resto de socios parlamentarios. Y luego también está la cuestión de los presupuestos, que bueno, que parece que a este gobierno ni le interesa presentar esas cuentas públicas, pero que también es otra opción que está encima de la mesa. Carlos. Es que cuesta, cuando escucha uno estas cosas, mantener la calma para no lanzarse a la tribuna a agarrar a alguien del cuello, ¿vale? Hombre, ya está bien, joder, ya está bien, ya está bien. Ya ni siquiera los temas de defensa, que deben ser de las pocas cosas que requieren un consenso nacional, repito, nacional, son capaces de entenderlos. Siguen querer chupando de lo que sea. Y no es mentira, no es para los catalanes, es para ellos. Ellos no representan siquiera la totalidad de los catalanes. Se arrogan esa representatividad. Es para ellos. No puede ser que de cualquier cosa hay que hacer un trozo del 20% para esta gentuza. Ya está bien. Ya está bien. De verdaderos peajes para que aprueben cosas que algunas con sentido, la mayor parte de ellas también sin sentido, pero ya está bien de chantajes, es que es uno detrás de otro, ya está bien de ceder. Entonces, es que no tiene ningún sentido, es que cuesta hasta argumentar racionalmente el por qué no, cuesta hasta argumentar racionalmente el por qué no debe ser así. Entonces, hierve la sangre cuando uno ve estas cosas. Y es una detrás de otra, sin parar, sin parar, sin parar. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando? ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportándolo? ¿Hasta cuándo? ¿O cuándo vamos a decir, basta, se acabó? ¿Hasta aquí hemos llegado? Perdonad el exabrupto, pero es que a veces hay uno que le cuesta mantener la calma a un indirecto. Pero contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. Con lo cual, yo ahí tengo que reconocer que no me choca que pidan, no me choca lo que piden, pero lo que me choca es que se les dé. Entonces, para mí el culpable, el que me puede, que tampoco me sorprende ya, pero diríamos al que yo acusaría es al que les va a dar, porque es evidente que esa condición se habrá dado ya hasta ahora siempre y se va a dar hasta ahora siempre. Y cuidado, que solo piden el 20%, porque si pidieran el 40%, ¿qué pasaría? Vamos a tener que acabar trabajando un 20% de la jornada de cada uno, hora y media, para los catalanes. No, como has dicho tú, para ellos. Sí, para ellos. No para los catalanes. Ya está bien, el catalán también soy yo y no veré un euro de todo esto, ¿no? Sí, pero ese va a ser el planteamiento, si no lo ha sido, a partir de ahora. En el fondo, eso también lo dijo en su momento Enrique Calvet, y yo me abundo en eso, en que lo que no quieren ellos es la independencia y la separación. Lo que quieren es que se les pague la fiesta, que es distinto. O sea, tener el máximo grado de independencia dentro de una dependencia económica que hace que te paguen la fiesta. Es decir, es el hijo raca,
o el hijo rana, o el hijo, no lo califico más, que tienes, que es el, pues eso, el hijo ocupa, vamos. Y ya se están preparando, por si cambia el fiel de la balanza, ya están también preparando el seguir ejerciendo su papel de garrapatas, chupando la sangre. Hay que ser conscientes de que cuando caiga Sánchez lo que tiene que haber no es un mero cambio de gobierno. Cuando caiga Sánchez tiene que haber una catarsis como la que está habiendo en Estados Unidos. Es decir, todos y cada uno de aquellos que han estado humillando a España, humillando a los españoles, robando a los españoles, llevándoselo crudo, deben ser perseguidos por tierra, mar y aire, lo cual implica, por supuesto, utilizar la inspección de Hacienda del Estado para hurgar en el patrimonio de hasta el último separatista que nos ha estado sacando los higadillos, usar la inspección de Hacienda del Estado para investigar el patrimonio de hasta el último militante socialista y todos los amigos que ha ido colocando. Tienen que pagar por lo que están haciendo y tienen que saber desde ya que lo que están haciendo no les va a salir gratis y que vamos a ir a por ellos cuando haya un cambio de gobierno, a ir a por ellos con la ley en la mano, pero desde luego van a tener que pagar y van a tener que devolver. Y si podemos arruinarles la vida utilizando las herramientas democráticas que la ley proporciona, se la vamos a arruinar porque lo merecen y porque el pueblo español merece una reparación por todo lo que está sufriendo con las humillaciones y latrocinios continuos. Porque es lo único pedagógico. Es decir, el único dogma que yo acepto en pedagogía es que el que la hace la paga, aunque la pague poco. Pero tiene que quedar claro que la ha hecho y por tanto la ha pagado. Pero la experiencia española es que el que la ha hecho no la paga jamás. Los que han sufrido lo pagan todo. Experiencia, Aznar levantó alguna alfombra, ni una. Rajoy levantó alguna alfombra, ni una. ¿Va a levantar Feijóo una alfombra? Ni una. El gran argumento que se suele dar antes, hay dos. El ficticio y el real. El ficticio es, hemos de decir que no se levantarán alfombras porque así los que están afectados porque podrían estar debajo no nos harán campaña para que no lleguemos nunca al poder, sino que aceptarán que haya un cambio tranquilo. El otro argumento, que es el que te dicen en privado, es si yo levanto, podrán levantar. Con lo cual lo mejor es no levantar, no fuera caso que levantaran. Claro, entonces volvemos a lo de siempre. Sí, claro, porque el sistema, ahí me iría un poco a la tesis de Mario Condé. El problema es el sistema ahora mismo. Y estamos en un sistema que no tiene arreglo. Tiene un arreglo tipo Trump, que es un salvaje, entre comillas. O sea, un tío que solo... O un Milei o un Bukele. O sea, ese es el posible arreglo. Un tío que entra a saco y se acaba la coña. Y claro, la gente cuando ve lo que pasa se apunta a eso. Porque así que te roben una vez, ¿vale? Pero que te roben cada mañana, cada tarde, cada noche y además te escupan y además te insulten, en general es difícil de aguantar. Pero alguien tiene que empezar. Y los que tenemos en España no tienen ni los arrestos ni la moral para hacerlo. Entonces volveríamos a estar con lo que hemos visto estos últimos años, que sería una alternancia en el poder sin que nada cambie para que dentro de las próximas elecciones vuelva a ganar el Partido Popular. Arreglar las cuentas. Veremos cómo se arreglaría todo un poco las entre cuentas, el PP y luego para que dentro de 4 años vuelva a entrar el Partido Socialista sin haber mejorado nada. Me temo que sin ser profeta ni hijo de profetas... De esa ecuación. Por primera vez... Que salirse estoy de acuerdo contigo, pero ¿tenemos algún dirigente con capacidad de ganar las elecciones y con que tú veas que se... El otro día... Con capacidad para hacer lo que hay que hacer lo tenemos y se llama Santiago Abascal. Sí, pero no de ganar las elecciones ahora. Pues depende del pueblo español. Claro. Al final el pueblo español pues en algún momento tendrá que ponerse las pilas, a lo mejor necesita pudrirse todavía más la situación. Me da la sensación de que sí. El otro día Feijóo hizo unas declaraciones que a mí me asombraron. Supongo que alguien las grabará para recordárselas cuando mande si manda, ¿no? Que es que iba a revertir todo lo que había hecho Sánchez. ¿Usted se lo cree? No. Yo tampoco. ¿Pero lo dijo? Ya. Salvo si Vox tiene la suficiente fuerza para obligarle. Para tenerle agarrado como el chiste del dentista. Claro. En que el dentista es Vox o al revés, no sé ahora la aplicación. En estos momentos, por primera vez en la historia, en las 4 mayores democracias europeas, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, quien encabeza las encuestas es
el equivalente a Vox, un Santiago. partido de carácter populista, soberanista. Bueno, en algún momento en España va a pasar lo mismo. Pero... Soplan esos vientos. Es también un poco responsabilidad nuestra seguir predicando, aunque parece que es en el desierto. Es en el desierto seguro, Pero lo que pasa que nunca es en el desierto. Por eso, lo que pasa porque- que si hay mucha gente en el desierto ya Bueno, pero cada vez habrá menos, o sea, habrá menos. Porque- Hay que seguir predicando Sí, a los sí. gentiles como San Pablo, ¿vale? Y al final se impuso el catolicismo, el cristianismo, si queréis, ¿vale? Que no es inmediato, a lo mejor ni lo vemos, Hombre, Sí, espero- pero es espero nuestra que sí, obligación espero que sí, porque seguir intentándolo. Deme usted la alegría de conservar la esperanza Vale. de ver a Sánchez sentado en el Bueno, banquillo. lo hago para enfatizar que hablo de largo plazo. Esto no es un tema de 50 domingos, que es un año. hablando de banquillos, esta mañana en la encuesta os ha salido banquillo, ¿no? Sí, sí. Hemos preguntado esta mañana Pero en no Mañanas en Libertad si Sánchez debería acabar en la cárcel o no. 48 y 48 que sí, por distintas razones. Sí, 48% decían que sí por traidor, 48% decían que sí por corrupto, un 2% decía que sí por incompetente. Sí, que eso no creo que exista. ¿Eh? Eso no creo que exista en el código. Por Bueno, incompetente. homicidio involuntario es, por ejemplo, lo que comete un arquitecto que hace mal el plano de una casa que luego se Sí, hunde, ¿eh? sí. Y luego un 2%... Y por 10 años después de acabar la obra. Es Sí, sí. decir, Y un 2% salía que, De que ninguna no, manera. que Sánchez no tiene que acabar en la cárcel. Gente inasequible al desaliento. Igual no quieren coincidir con él, ¿eh? Está bien. Bueno, lo iremos viendo. Ya saben que hoy se vive una jornada muy interesante, además, en el Congreso de los Diputados, porque hasta la Cámara Baja, además de que los jueves suele haber pleno, de que se producen los dictámenes de comisiones sobre diferentes iniciativas legislativas, también se produce en esta misma mañana la convalidación precisamente de esa Real Decreto Ley, que no me salía la palabra, gracias Carlos, de esas medidas urgentes de respuesta, dicen ellos, a la amenaza arancelaria de Estados Unidos. Hay acuerdo, por cierto, en Reino Unido con Donald Trump frente a todas esas medidas. Desconocemos el acuerdo, nos lo contará al final del programa Sandro Meco, pero antes vamos con... A ver, más en detalle, Marian Vallejo, muy buenos días. ¿En qué consiste precisamente ese paquete de medidas antiaranceles? Buenas tardes. Buenas tardes, Alba. Pues el pasado 8 de abril el Consejo de Ministros aprobó un decreto antiaranceles tras los anuncios comerciales de Donald Trump. Sin embargo, estas medidas luego tienen que pasar al Congreso para poder ser votadas y este paquete recoge los primeros 7.720 millones de euros de un total de más de 14.000 que el Gobierno prometió movilizar. ¿Con qué objetivo? Pues dar seguridad a los trabajadores y a las empresas e impulsar su reconversión e internacionalización. De esos más de 7.000 millones de euros, 5 se van a destinar a una línea de avales ICO. Se hace con el fin de atender las necesidades de liquidez y como apoyo de posibles procesos para reconvertir aquellas empresas que vayan a tener una relación directa o indirecta con el comercio estadounidense. Esta medida también contempla reforzar el Fondo para la Internacionalización de la empresa, que va a contar con un fondo de 720 millones de euros. Se va a activar también otro de 2.000 millones para el apoyo de las exportaciones españolas. Con todo esto, el Gobierno espera compensar el impacto que podrían tener los aranceles a las empresas de nuestro país. Y todo esto es lo que se vota precisamente hoy en el Congreso de los Diputados. Salvo sorpresa de última hora, este decreto antiaranceles se va a aprobar con los votos a favor del Partido Socialista, Sumar y sus socios, la abstención de Unidas Podemos y el voto en contra del Partido Popular y de Vox. Pues muchas gracias, Marien. No sé si queréis hacer alguna valoración sobre esto, si es así. En todo caso, una pregunta, simplemente, porque no lo sé. Vamos a poner un caso, porque aquí hay gente que puede saberlo. Supongamos que se trata de seguir internacionalizando la venta de jamón bueno a Estados Unidos, ¿vale? Entonces, supongo que el Gobierno va a crear un sistema para que las empresas que vendían a Estados Unidos, diríamos, no les afecte el arancel, que puede ser de un 30%, ayudándoles en un 30% en la venta de jamones en Estados Unidos. ¿Estamos hablando de una cosa parecida a esto? ¿Sí o no? Pregunto. Yo preferiría que me bajaran el 30% los jamones para que me los comiera yo, que no se los coma un puñetero norteamericano. Y me costaría lo mismo. Sí. Venderían lo mismo
y yo comería jamón bueno en vez de la birria del país que me tengo que estar comiendo. Lo digo para darles ideas, porque los españoles también merecemos comer buen jamón. De ese digo 30%, el 20%, es decir, el 6% se tienen que comer de tu parte los... Digo yo, vamos. Los catalanes. Bueno, la votación de ya este se ve que votaría decreto, yo, ¿no? La votación de este decreto todavía no se ha producido en el Congreso de los Diputados, aunque todo parece indicar, porque así lo han adelantado el resto de socios parlamentarios, que esta votación sí va a contar con el respaldo de todas las patas que sostienen al gobierno de Sánchez y de Sumar. En fin, vamos con otro de los grandes asuntos de este día y de los próximos días, si es que no tenemos a un nuevo Papa próximamente, y tenemos conexión en directo con Pablo Mariñoso, que precisamente hoy iba a estar con nosotros en esta mesa, pero es que está desde allí, desde el propio Vaticano. Pablo, muy buenas tardes. Estoy a unos kilómetros de distancia. Buenas tardes. Nada, como si estuvieras ya precisamente, porque estarás aún apenas unos minutos, y sobre todo muy bien informado, porque además también estuviste precisamente con la muerte del Papa Francisco. Este cónclave comenzaba en el día de ayer con esa primera votación. Esta mañana hemos visto la segunda y tercera votación, fumata negra también, pero es que ayer había muchísimo nerviosismo, porque claro, todo el mundo se pensaba que a las 7 de la tarde sí o sí tenía que salir la fumata, y parece que se alargó un poco más de lo previsto. También en parte desconocemos lo que sucedió dentro, pero sí que es cierto que es el cónclave más numeroso que recordamos en estos últimos años, ¿no? Efectivamente, claro, hay algunas cosas que debemos tener en cuenta. Ayer por la tarde votaban 133 cardenales, de los cuales el 80% son nuevos. Es la primera vez que participan en un cónclave. Eso ralentiza el proceso, ¿no? Y además, como decías, pues es el 133, que es el número mayor de la historia de cardenales electores en un cónclave, ¿no? Pero es que además, antes de la votación, uno de los predicadores de la Casa Pontificia, que es el cardenal Raniero Cantalamessa, daba una meditación, pues estaban estipulados unos 15-20 minutos, ¿no? Entonces, según se dice en algunos corrillos de prensa, aquí en la Plaza de San Pedro, el cardenal Cantalamessa abandonó la Capilla Sixtina a los 50-55 minutos de empezar su meditación. Entonces yo creo que eso puede explicar también por qué ayer se retrasó, ¿no? Y a la sorpresa del retraso de ayer se suma la sorpresa por la rapidez de la fumata negra de esta mañana, porque lo cierto es que al ser dos votaciones, estaban también todo, pues no sé, es muy pronto, entonces nadie se esperaba una votación que saliera la fumata negra a las 12. Entonces ha sido muy pronto, la verdad. Sí, porque todos pensábamos, de hecho nosotros teníamos previsto que nos pillara a mitad del programa, en torno a las 12:30, 1:30, o incluso hasta el propio final del programa, después de lo sucedido de ayer. También hay otras voces que dicen, bueno, es que a lo mejor salió alguien elegido y renunció precisamente a ser el nuevo Papa. Me gustaría, Pablo, que vieran nuestros espectadores, seguramente tú ya lo has visto, porque está siendo muy comentado, un momento que vimos ayer, de unas palabras que le dedica el decano del Colegio Cardenalicio a Pietro Parolin. Suerte por partida doble, le decía Parolin, que es al final también, Pablo, uno de los que se habla como favoritos. Sí que es cierto que está ese refrán del que entra Papa, sale elegido cardenal, pero sorprende desde luego que esas votaciones hayan sido muy rápidas, y lo que se está rumoreando en muchísimos medios de comunicación italianos, y de hecho apuntaba yo la estampa, es que hoy, si sale hoy, seguramente o pueda ser el favorito o que directamente quede descartado. Sí, yo espero que la elección del Papa sea esta tarde. En general en Roma se espera que la cuarta o quinta votación sea la definitiva. Recordamos que con el Papa Francisco fueron 5 elecciones y con el Papa Benedicto 4, las necesarias para que haya Papa, ¿no? Entonces yo creo que será hoy, jueves por la tarde, cuando tengamos fumata blanca por fin. Si no, mañana por la mañana sería muy raro. Pero bueno, sin duda yo creo que Pietro Parolin es uno de los papables. No creo que ese saludo sea definitivo, por muchos motivos, ¿no? Porque es verdad que ha ganado mucho peso el cardenal Parolin, ha tenido que gestionar la Iglesia de algún modo, pues desde la sede vacante como secretario de Estado. Entonces no entiendo ese enhorabuena como algo definitivo, porque creo de verdad que los cardenales son impredecibles. He leído mucho estos días que el Papa Francisco haya nombrado el 80% del cónclave determina seguro que el sucesor será un continuista, ¿no? Y sin embargo Benedicto XVI
también había creado muchos cardenales en su cónclave, y de ese cónclave el colegio cardenalicio eligió al Papa Francisco, que no parece precisamente continuista con la línea de Benedicto, aunque sin parecerlo, ciertamente hay mucha continuidad, ¿no? Entonces, por eso digo que yo no descartaría ninguna de las opciones, sinceramente. Creo que Pietro Parolin tenía mucho peso, es verdad, pero también estas sesiones previas de la Congregación General han servido precisamente para que los cardenales se conozcan. Así lo decía el cardenal Cobo, español, ¿no? Decía, pues hemos venido aquí a conocernos. Entonces, hay muchos nombres que estos días van saliendo a la palestra, quizás más desconocidos pues para los fieles, pero que en Roma empiezan a sonar. Pues esta tarde precisamente veremos la cuarta y la quinta votación de este cónclave. Se puede producir retrasos debido a otros muchos motivos, como incluso puede ser un error de cálculo, porque recordemos que esa votación los cardenales ponen el nombre en un papel, se entrega, se cuenta, y si hay un desajuste en el número de votos tiene que volver a recontarse, e incluso eso podría precisamente producir el retraso en la fumata, así que no significa que esta tarde también a las 7 en punto vayamos a ver la fumata, sea del color que sea. También se ha comentado, se ha hablado mucho, y esto me parece interesante, de una habitación que está a muy poquitos metros, Pablo, de la Capilla Sixtina, que es lo que se conoce como la Sala de las Lágrimas. Sí, al lado de la Capilla Sixtina, una pequeña puerta, está la Sala de las Lágrimas, que es una sacristía bastante modesta, en la que pasará el cardenal pues elegido como papa, que necesita los 89 votos, son los 2/3 del colegio cardenalicio elector, y entonces en esta pequeña salita se le conoce como la Sala de las Lágrimas, efectivamente, porque asumir el papado desde luego no es una cosa de mucho poder, sino de mucho servicio, ¿no? Entonces también se le conoce eso, pues como el lugar donde los pontífices normalmente, se dice la tradición, derraman lágrimas, que no me extraña en absoluto, ¿no? Y ahora mismo está preparada con tres casullas blancas, con 3 vestimentas blancas, que han sido confeccionadas en una de las sastrerías pontificias de Roma, eso, con 3 tallas distintas, según quien sea el Papa, así que no es que haya solo una y ya se sepa cuál es el tallaje del nuevo Papa, pero sí, ahí está todo preparado para que sea cuando sea la elección, pues el Papa pueda salir y asomarse al balcón pues poco después de la fumata blanca. Yo calculo que siempre serán entre unos 30 y 45 minutos, quizá más cerca de los 45, lo que se tardará el Papa en salir al balcón, ¿no? Precedido del Camarlengo, desde que hay fumata blanca hasta ese Habemus Papam. Y hay otra palabra muy... que llama la atención porque está colapsando los propios titulares también en medio de todas esas suposiciones cuando se habla de favoritos, no favoritos, que es la figura de los tapados. ¿A qué se refiere exactamente, Pablo? Y no sé si tú te lanzas, por lo que veo, creo que prefieres ser bastante prudente a hablar de algunos de esos tapados. Bueno, sobre todo que es que yo sinceramente creo que no tienen ni idea también muchos de los cardenales de qué es lo que va a salir de este cónclave, y lo digo con sinceridad. Entiendo que estas primeras votaciones son de tanteo, habrá algunos perfiles más votados que otros, hay desde luego cardenales que son más papables, ¿no? Como se dice, pues hablábamos antes de Pietro Parolin, se ha hablado mucho de Tagle, se ha hablado de Zuppi. Yo creo que hay algunos que tienen mucho peso, el cardenal Dolan, por ejemplo, tiene mucho peso, el cardenal Piazzavala está emergiendo también como una persona de consenso. Yo tengo 2 cardenales que creo que tienen grandes posibilidades de ser papa. Uno es el cardenal Filoni y el otro es el cardenal Tolentino de Mendoza, que además este es portugués, y son 2 figuras moderadas, podemos decir, de la liberal, podríamos decir, pero que conservan ciertamente muy buen trato con todo el colegio cardenalicio y pueden ganar peso estos días. No es de extrañar que ninguna de las figuras que estos días son las más papables sean descartadas en favor de una tercera vía entre las distintas sensibilidades del cónclave. Así que yo creo que lo veremos esta tarde. Veremos si lo vemos esta tarde, y también el nombre que escoja este nuevo papa nos va a dar muchas pistas, ¿no?, de lo que puede ser, de lo que puede significar ese nuevo papado. No, desde luego, sin duda, se hablaba por aquí de Francisco II, yo no creo que el nuevo Papa escoja ese nombre, porque desde luego la sombra del Papa Francisco todavía está alargada y creo que va a ser alargada. Es una herencia que el nuevo Papa tiene que digerir de alguna forma, asimilar y renovar, siempre con fidelidad al magisterio, con la creatividad que decía el Papa Francisco, ¿no? Los papas tienen que respetar el magisterio con cierta creatividad. Entonces, efectivamente, podemos esperar quizá un Benedicto XVII, quizá un Juan Pablo III, quizá no sabemos, ¿no?, un Juan XXIV,
habrá que verlo. En cualquier caso, no descarto que tengamos un nuevo nombre que nos descuadre un poco, porque llevamos una tradición, los últimos papas, con cierta creatividad, sí, o por lo menos están sorprendiendo a la Iglesia. Entonces yo creo que esta tarde sí que tendremos una gran sorpresa. Pues veremos qué sucede esta tarde y si finalmente hay fumanda blanca, como dices. Pablo, te enviamos un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo a todos, gracias. Hablamos, por cierto, en cuanto sepamos quién es este nuevo Papa. Son las 12:53, nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad y ya lo ven, si podemos contar verdades en libertad, promover debates también en libertad, como es este programa Sin Censuras, aunque nos desacrediten, siendo nosotros y manteniendo nuestra libertad, es única y exclusivamente gracias a todos ustedes por formar parte del club de amigos, que es desde luego nuestro motor para poder seguir adelante y para poder seguir día a día acompañándoles. Además, darse de alta es muy fácil y con muy poco, aunque ustedes piensen que es muy poco, que es algo insignificante, es una ayuda muy grande. Bueno, además el Club de Amigos también no solo organiza además el Club de Amigos de Servirnos de Apoyo también organiza, actividades muy interesantes. Esta misma tarde, por ejemplo, que es jueves de 8 de mayo, que ya lo ven, estamos todos pendientes del Vaticano, pues a las 7 de la tarde vamos a hablar con Paco Pepe Fernández de la Cigoña. Él es, lo saben de sobra, un absoluto conocedor de todos estos temas y conocido, por supuesto, con ese blog de La Cigüeña de la Torre. Con él vamos a pasar una tarde muy amena conociendo el porqué, por ejemplo, de todo este secreto que protege a los cardenales y también a la Iglesia de influencias externas o presiones políticas, permitiendo que esa decisión pues sea basada en la fe y en lo que consideran lo mejor para la Iglesia y si esto se cumple o no. La próxima semana, apunten en sus calendarios, en sus agendas, el martes día 13, dentro del ciclo organizado por el Club Cuestiones Decisivas de la Historia, José Javier Esparza va a tratar la España virreinal, un milagro de supervivencia política. Están a tiempo de inscribirse, pueden hacerlo llamando al 91 616 2464 o enviando un correo electrónico con mucha más para pedir más información, que es precisamente el correo que están viendo en sus pantallas, que es el clubdeamigos@clubdeamigos.org. También es el número al que deben llamar si quieren o desean realizar una donación puntual. De hecho, van a ver en sus pantallas los números de cuenta a los que pueden precisamente hacer esa ayuda sin tener que darse de alta en el Club de Amigos, o si son ya del Club de Amigos y desean precisamente hacer una ayuda extra, pues ahí están viendo los dos números de cuenta a los que pueden precisamente realizar esas donaciones, porque además les recuerdo que estamos en el mes de mayo y que estamos en plena campaña de la renta. Los que realizaran donaciones en el 2024 van a ver precisamente cómo desgravan en la declaración de la renta que estamos realizando en estas semanas, si ustedes no la han realizado ya. Si necesitan más información de cómo hacerlo, de cuánto desgrava exactamente, el teléfono del Club de Amigos, el 91 616 2464, o si lo prefieren enviando un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Les repito, 91 616 2464. Una en punto de la tarde, 12 del mediodía en Canarias, y seguramente ustedes o alguno de ustedes lo haya sufrido, a mí me pasa, ven tanta información de los cristales progresivos para corregir la vista cansada por todas partes, en muchos medios de comunicación, a través de anuncios publicitarios, que uno ya se confunde y no sabe realmente cuáles hay, cuáles son sus diferencias económicas, cuáles son los mejores. Para todo ello está aquí Eduardo Morán. Eduardo, muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días a todos. Cuéntanos, ¿cuáles son precisamente los mejores para lo que viene a ser la vista cansada? Sí, es una de las preguntas que de verdad nos hacen muchas veces en las ópticas, ¿no? Dicen que claro, todo son publicidades y hay veces, no digo engañosas, pero que no dicen todo lo que hay. Dentro de los progresivos, que es lo que usamos para ver de lejos y de cerca sin tener que usar dos gafas, pues depende mucho de la forma de fabricarles. O sea, hay cristales o lentes oftálmicas, que como se llama técnicamente, básicas, que te pueden costar un precio y funcionar muy bien, pero depende mucho para qué la vayamos a utilizar. O sea, si nosotros realmente estamos trabajando con un terminal, estamos con un ordenador, a la vez queremos ver la televisión o atender en un despacho, y tenemos que hacer varios cambios o tenemos que mirar de laterales,
hay que hacer los cristales o las lentes oftálmicas a medida. Y eso se llama así, se llaman freeform, que se tallan a medida. Tenemos que tomar unas medidas un poquito más específicas y entonces lo hacemos como muy adaptado a cada persona y a cada situación, tanto por graduación, por distancia y qué graduación ponemos en los diferentes pasos que vamos a tener. Y esos pues tienen un valor un poco más alto, pero que siempre es importante y que muchas veces no es necesario ir a ese tipo si lo que queremos es una segunda gafa o queremos una gafa que simplemente, oye, pues estoy trabajando y prácticamente no miro de lejos, o depende de la graduación. Pero como todo, de hecho son productos sanitarios, las gafas son productos sanitarios de adaptación individualizada, como se llaman, porque es muy importante en dónde se vaya a poner. Si se pone en lente de contacto, que hacemos de vez en cuando programas como este para explicar que también las hay, y en lentes oftálmicas que van en gafa graduada, lo que hay que hacer realmente. ¿Por qué? Porque es que si no se distorsiona. O sea, si yo llevo progresivo, si yo quiero leer aquí, sí leo bien, pero si yo quiero leer aquí, pues aquí tengo lo de lejos. Todo este tipo de cambios de graduaciones lo tenemos que hacer hecho a medida, y no todas las personas convergen igual, no todas las personas miran de arriba abajo con la misma forma. Entonces hay veces que dicen, joder, que me he hecho una gafa graduada de progresiva, pero no me adapto. Digo, bueno, pues para eso hay que personalizarlo. Y si no se adapta, hay que ver por qué, e ir cambiando los cristales y modificándolos hasta que tengamos comodidad. ¿Por qué hay tanta diferencia de precios, Eduardo? Claro, porque como los más sencillos es que están como en stock, o sea, son cristales ya fabricados, ¿de acuerdo? Que entonces se adaptan y nosotros lo moldeamos a la forma luego de la gafa que elige el paciente. Pero en cambio los cristales que van hechos a medida, pues llevan un proceso de fabricación que da un valor añadido muy alto. Y depende luego si queremos un cristal reducido, si queremos el cristal que lleve un tratamiento antirreflejante, algo específico para pantallas, polarizados por si queremos conducir con ellos. O sea, depende que le pongamos, ahí podremos valorar la situación, y ahí es lo que hay, esa diferencia de precios. Pero no siempre hay que irse al más caro, ni mucho menos, porque hay veces que hay prestaciones que no las vamos a utilizar, pues ¿para qué vamos a pagar por ellas? Por eso digo que el consejo, y eso es un poco lo que hacemos en Moran Ópticos en ese sentido, es intentar adaptarnos al bolsillo y a las necesidades de cada paciente, ¿no? Pues que sepan nuestros espectadores cuáles son las promociones especiales para todos ellos y también, por supuesto, para los socios del Club de Amigos. La segunda pareja de cristales progresivos, atención, gratis. 30% de descuento en gafas graduadas, 15% en lentes de contacto y 2x1 en audífonos. Eduardo, muchísimas gracias a todos. Y atención a esta otra información, que si son seguidores del resto de programas de esta casa, como La Redacción Abierta o El Gato al Agua, ya la habrán escuchado, porque, atención, Óscar López, el erigido ahora como líder de los socialistas madrileños, ministro de Transición Ecológica, ya saben que ahora se lleva esto mucho de liderar el partido en una comunidad autónoma, al mismo tiempo que se es ministro a jornada parcial, pues en otros años, en años anteriores, se habría puesto en contacto con el comisario Villarejo para conseguir algunas de las vergüenzas de Pedro Sánchez y poder, incluso podríamos decir, llegar a traicionarle. Óscar López, ahora ministro de Transformación Digital y Función Pública, se la jugó a Pedro Sánchez hace ya varios años. En septiembre de 2016, en plena guerra por el control del PSOE, que culminó con la dimisión de Sánchez como secretario general del partido, se produjo un encuentro secreto entre el ahora ministro Óscar López y el excomisario José Manuel Villarejo. El restaurante El Senador, frente al Senado, fue el escenario elegido. Allí el ministro pidió a Villarejo datos sobre los prostíbulos y saunas gays del padre de Begoña Gómez para perjudicar al hoy presidente del gobierno. López quería saberlo todo sobre los negocios de Sabiniano, buscando una munición política para dañar al líder socialista. En plena batalla por el control del partido, López se distanció de Sánchez, decidió no respaldarlo en las primarias y se integró en la candidatura de Patxi López, convirtiéndose así en uno de los mayores críticos de Sánchez. Ya en 2017, López fue muy duro contra el ahora presidente, lo acusó de dividir al partido y señaló a Patxi López como el único capaz de unir al PSOE con un claro proyecto de izquierdas. Sin embargo, tras la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del partido, todo cambió.
Nombró a Óscar López presidente de Paradores y años más tarde director del Gabinete de Presidencia tras la caída de José Luis Ábalos. Para muchos, este ascenso fue visto como una recompensa a una lealtad recuperada entre ambos. Además, en ese momento, Óscar López llamó a Barrabés para apartar a Begoña Gómez de la investigación judicial que se estaba llevando en su contra. No hubo reproches desde Moncloa. Al contrario, Óscar López fue nombrado ministro y meses después secretario general del PSOE madrileño. Desde entonces, el ministro se ha volcado en su papel de azote de Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, la relación entre Óscar López y Pedro Sánchez no siempre ha sido así de idílica. Vamos ya con las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. ¿Qué pensarían ustedes si yo les digo que en el coche pues alguien puede fumarse un porro, digamos, o consumir algún tipo de droga? No estaría bien visto, ¿no? Bueno, supuestamente no te puedes fumar ni un cigarro. Bueno, eso depende, pero es que ahora lo que yo tengo en mi mano es una instrucción que van a ver ustedes en sus pantallas ahora mismo sobre el Ministerio del Interior, que la ha enviado a través de la Secretaría de Estado de Seguridad. Y en ella dice que se regula la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado respecto a la tenencia ilícita o al consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en el interior de vehículos que estén estacionados. Esto es decir, que como la ley no deja claro y solo se menciona que no se puede consumir en lugares públicos y transportes colectivos, ahora el Ministerio del Interior saca esta instrucción y dice que no es posible aplicar una interpretación extensiva o analógica, dicen, que incluya vehículos particulares, eso sí, que siempre estén estacionados. También hace referencia al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional en cuanto a la protección de la privacidad, porque claro, según el Ministerio, el interior de un vehículo particular ofrece una expectativa razonable de privacidad. Y esto lo que hace es básicamente poner un límite tanto a la policía como a la Guardia Civil, que se deben de abstener de denunciar a las personas que estén consumiendo dentro de un propio vehículo. Hemos pasado de los narcopisos a los narcocoches. Esto parece que es una broma porque estamos en Crónicas de Manicomio, pero lo que estamos hablando es una cosa muy seria, porque a partir de aquí, ahora la actuación de la policía siempre va a estar entredicho, y no solo cuando esté estacionado, sino que cuando esté en movimiento también cómo van a ellos, por ejemplo, el pensamiento de cómo van a actuar, o cómo van a actuar si están viendo a una persona dentro de su propio vehículo consumir algún tipo de droga. Ellos ya son conscientes de que no pueden actuar, aún así viendo que están infringiendo una ley. Estamos ante algo que es un paso un poco peligroso. Es un tema que tiene pues un montón de matices, porque efectivamente el vehículo privado pues es un entorno privado, y yo en un entorno privado en teoría puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no? Lo que pasa es que, claro, dentro de un vehículo, si yo estoy consumiendo droga y el vehículo está aparcado en la vía pública, pues entonces estoy prácticamente en la vía pública, y en la vía pública no se puede consumir droga. Por otro lado, también es verdad que si yo tengo una casa con balcón a la calle, en un bajo, y entonces con el ventanal abierto estoy consumiendo droga en mi casa, ¿me pueden detener o no me pueden detener, dado que es en mi casa, pero me están viendo desde la vía pública? O sea, es muy complicado y tiene muchos matices. ¿Es zona privada el vehículo? Sí, sin embargo, si a mí me ven que yo estoy hablando con el móvil, me pueden multar, ¿verdad? Ahí, ¿cuál es el argumento? Pues que, hombre, está usted poniendo en peligro mientras conduce a otras personas. Vale, y si entonces el vehículo donde está alguien consumiendo droga está aparcado a la puerta de un colegio, ¿se puede estar ahí inyectando lo que sea a la vista de los niños? O sea, no sé, pero vámonos a los expertos. ¿Qué dicen los expertos, los policías? Pues que les atan de manos a la hora de combatir el tráfico de droga. Porque claro, se meten ahí, empiezan a trapichear con droga dentro del coche y es muchísimo más difícil acabar con eso. Y han sido los propios policías que no entienden estos matices, porque esto abre pues una serie de puertas a la hora de entrar a valorar o no pues las diferentes actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. De hecho, claro. O pongamos también el caso de que hay un hombre que está apoyado así al lado de un coche consumiendo droga y de repente se mete rápidamente porque ve a la policía. Ojo, que... No, pero luego por otro lado van a querer prohibir que se pueda fumar en el coche, van a querer prohibir que solo vaya una persona en un vehículo que tiene que ir acompañantes. Entonces, que al final, ¿dónde estamos poniendo las propias medidas? De hecho, desde la asociación, desde Jupol, han denunciado estos hechos y han comentado la instrucción.
Después de analizar la genialidad de instrucción de Secretaría de Estado de Seguridad, la 7/2025, nos quedamos completamente estupefactos porque a partir de ahora no se va a poder sancionar ni la tenencia ni el consumo de sustancias estupefacientes dentro de un vehículo cuando éste se encuentre estacionado. Pero es que esto además va a generar una inseguridad jurídica tremenda a todos los policías actuantes cuando esto mismo suceda con el vehículo en movimiento. Esta es una prueba más de que los policías estamos cada vez más atados de pies y manos para poder hacer nuestro trabajo y tener unas calles más seguras. Hablan del bien jurídico de las personas, del propio Ministerio del Interior, de lo que ellos mismos tienen derecho, una persona física, pero claro, ¿dónde está el derecho y la seguridad para los policías y para el resto de ciudadanos que estén alrededor de este tipo de situaciones? Además hay un matiz jurídico importante, que es que el modo de hacer esto es muy peculiar, porque lo han hecho mediante una instrucción interna de la policía. Eso, de cara a un juez, no tiene valor. Es decir, si hay un policía que, desoyendo la instrucción, detiene a alguien por pincharse heroína en un coche en mitad de la calle, el juez tiene que condenar a esa persona. Aunque Marlaska haya dado instrucciones de que no se le multe ni se le haga nada. ¿Por qué? Pues porque una instrucción interna de la policía no es una ley. No está recogido. Claro, y el juez tiene que atenerse a la ley. Sí. Casi luego, Carlos. Se encontraría con el problema de que el juez condenaría al otro y Marlaska echaría del cuerpo. Sí. Vale, una cosa interesante. No, a ver, a mí me afecta poco porque no tengo coche ni consumo, pero me parece que has dado la clave tú cuando has hablado de narcocoches. O sea, con esta normativa, a partir de ahora es absurdo usar un narcopiso, es mucho mejor instalar un coche donde quieras, caben 3 dentro del coche. O sea, se entra, se cobra, te fumas lo que quieras, ya saldrás y que pasen otros, con lo cual esto va a dar vía libre. Por cierto, en general, cuando un conductor bebe o consume o tal, después no suele dejar el coche allí porque los aparcamientos vienen tasados por horas, tendrá que irse a otro sitio. Hay una opción que es que un policía se ponga delante y entonces o bien se pasará las 2 horas, o bien se pasará lo de ir drogado conduciendo, pero en fin, no deja de ser una opción curiosa. ¿Os acordáis de un juego que no sé si se sigue jugando ahora con los niños, del escondite inglés, que consistía que te ponías contra una pared, se iba moviendo los de atrás, tú te das la vuelta y si pillabas a alguien en movimiento a perdido, que estaban parados, no? Pues esto pasará con la policía. Pues están persiguiendo un coche, se dan cuenta por un comportamiento, se para quieto y aunque estoy fumando no estoy parado. Espera un momento, me voy a enseñar una cosa. No pasa nada, es que son situaciones ridículas, pero a las que nos conducen. Y francas, hay coches hasta de 7 plazas, ¿eh? El mío, pero tuve muchos hijos. Es verdad, furgonetas, es pues de 7 plazas. Mejor negocio. Claro, o sea, 7 titulares ahora por cada coche. La mejor negocio. La puerta de, no sé, ¿por qué titular? En Callao. Bueno, pues me imagino. Pues, no me si tienes el negocio al revés de titular. O un autobús. Claro. Porque un autobús es un coche también. Los narcobuses. Claro, narcobuses, oye, de fruta, mamá, bestial. Vamos de sin sentido y tiro porque me toca. Pues has dado una pista buena del narcocoche. Pues que ahora la gente a mí no. Pero se la ha dado Interior. No, pero la responsabilidad del Ministerio de Interior. Pero es el el que nombre hace de esta narcocoche, yo había oído la noticia, pero no había oído el apelativo narcocoche, que me parece muy interesante. En vez de narcopiso, narcocoche, es que me parece que está muy bien pensado. Vamos. La policía puede derribar una puerta con un papel que es lo de autorizado del juez. Ahora en los coches, según esto, no puede porque si el coche es su privacidad. Es descapotable, se considera vía pública. Bueno, vía pública o no. Es coche. O sea, les ofrezco otra idea a los traficantes. Tengan un chalet de estos con un garaje y tengan el coche dentro del garaje. Claro. Y hagan el trapicheo, no en la casa, hagan el trapicheo en el coche, parado en el garaje. También. No somos narcotraficantes ni consumimos, que nadie se equivoque. Bueno, vamos con más sinsentidos, señores. Nos vamos hasta el aeropuerto, sí. creo, Gaby. Atención, señores viajeros. Una palabra que últimamente escuchamos mucho cuando hay alguna avería. Pues ahora tengan ustedes mucho cuidado si van a ir a la T4 del aeropuerto Madrid-Barajas, porque se pueden encontrar con una plaga de chinches y piojos. Como están viendo en sus imágenes, es uno de los mostradores del aeropuerto que los trabajadores están denunciando falta de higiene y también está relacionado con la presencia de personas
casi 500 personas sin hogar que están durmiendo, viviendo literalmente en el aeropuerto. Dice, claro, ahora mismo está atravesando una situación crítica. Esto es una imagen de una persona sin hogar que está debajo de uno de las cintas de los mostradores del propio aeropuerto. Tanto los trabajadores como los sindicatos están denunciando pues, la presencia de chinches y piojos. AENA ha dicho que no hay ninguna plaga, pero sí que se les ha visto fumigar. Entonces no sabemos aún el sentido que tiene. Las chinches del aeropuerto son como el uranio de Sánchez. No hay uranio, no hay uranio en España, pero prohibimos extraerlo, y las chinches no existen en el aeropuerto, pero las fumigamos. Y además que la terminal T4 es la que más tránsito tiene de España, y el aeropuerto de Madrid es el cuarto o el quinto, no recuerdo bien, del mundo. El primero es el de Londres, que no es una situación que ahora estemos denunciando ahora, que ya llevamos varios meses también por la presencia de estas personas sin hogar. Quiero recordar que las chinches vienen por la falta de higiene, por el calor también se producen. Entonces, al tener muchas personas que están allí, que evidentemente no tendrán otro sitio donde ir, pero que no ha habido una actuación para sacarlas de ahí y reubicarles en otro sitio, ahora han aparecido chinches, y sino que, no solo eso, sino que los propios mostradores y muchas de las cintas donde se factura no funcionan debido a esto. Y quiero recalcar que AENA ha dicho que no hay ninguna plaga, que no existe, pero estos días, tanto ayer como antes de ayer, se vio a personas con un mono blanco y con un aparato que eso lanza un líquido para fumigar, y no son extraterrestres, no venían de otro planeta ni de otro país. Viajeros, no eran viajeros. Tampoco eran viajeros que iban a facturar la mochila como los cazafantasmas, sino que ellos mismos estaban ahí para fumigar, intentar quitar pues todas las chinches y los piojos. Y ya no son solo chinches y piojos, las limpiadoras del aeropuerto están denunciando que orinan por los pasillos, que ha habido reyertas, y yo me pregunto, aquí estamos viendo día sí día también noticias que dicen que traen gente desde Canarias, inmigrantes ilegales, y los alojan en hoteles de 4 estrellas. ¿Verdad? ¿Por qué no traen 100 inmigrantes menos y a 100 de los indigentes de Barajas se los llevan a un hotel de 4 estrellas, por ejemplo? ¿O es que tienen menos derecho? No tienen ninguno. No, que es otro ejemplo más del despropósito, del desmoronamiento de este país. La incapacidad de gestionar servicios públicos. Pero cuidado, que igual es un bulo o eres ultraderechista. No vaya a ser que denuncies, porque si no, evidentemente luego el relato cambia. Y además que no, repito, es que quiero remarcar que esto ha aparecido ahora, pero no es una situación que esté ocurriendo en el aeropuerto, en la T4, porque meses atrás estamos viendo cómo cada vez los indigentes están, evidentemente, están viendo que no hay una inacción para reubicarse, pues siguen yendo hacia ese lado. Y también, como decía don Luis, los propios trabajadores de servicio de limpieza del aeropuerto denuncian que faltan efectivos y que ahora los turnos han cambiado y que, vamos, la salubridad del aeropuerto deja mucho que desear. Madre mía. En fin, Gaby, gracias por estas crónicas de manicomio. Se lanza el chiste. Cuando me pone Gaby esa carita de hay más. No, tengo verdad que ahora, más para ti. Es que ahora con todo lo que está ocurriendo en el Vaticano, sabemos que los cardenales se encierran y no tienen derecho, bueno, derechos tienen, pero no pueden acceder a ningún dispositivo móvil, no pueden contactar con medios de comunicación hasta que haya... juran no decir nada de lo que sucede allí dentro. Hasta que haya una fumata blanca. Pero claro, yo me pregunto si en el Vaticano hay wifi. Sí, hay wifi. Sí, pero yo creo que sí hay, pero con clave. A ver qué sale la próxima fumata. Se la ha currado, se la ha currado. Estropearte el chiste. He de decirte, estaba a punto de estropearte el chiste, porque entre las medidas de seguridad que se establecen en el Vaticano es inhibir todas las señales móviles y por tanto no hay wifi. Pero bueno, ha estado bien. Gaby, gracias por a vosotros, sí. estas crónicas. Tengo que dar el mérito también a otra persona, que no era mío, y justo me llegó ayer durante cuando estaba mirando la imagen de esa chimenea. Así que nada, mi compañera Mariel, que ella no le gusta. Luego ella se ríe de chistes que son peores.
pero me dice, Gaby, cuéntalo que es buenísimo. Pues yo lo cuento, así que nada. Por lo menos don Luis le ha dado 3 segunditos ahí un poco, pero luego ya ha entrado y Francás no se ha reído. No, es que ni me ha mirado. Algún día lo conseguiremos, pero señores. no es de los peores. Bueno. Francás es como el banquero de Mary Poppins, que no se leía. Ojo, vale. Emilia, Porque es muy no actual. le quitemos el mérito a los compañeros que lo tienen. En fin, Gaby, gracias a vosotros por las crónicas de Manicomio y por tus chistes tan malos. Seguirás mejorando. Vamos ahora al último auto del juez Peinado. Atención, dentro de lo que es el caso Begoña Gómez, porque no solo ve indicios de delito en la mujer del presidente del gobierno por ese rescate de Europa, sino que carga brutalmente contra la Fiscalía del Estado, llegando a decirle que la defiende incluso mejor que su propio abogado. Más competente. El juez Peinado lo tiene claro. Aprecia indicio delictivo de Begoña Gómez en el rescate del gobierno a Air Europa. Un rescate que supuso una inyección de 475 millones de euros a la aerolínea. El magistrado ha sido contundente contra la Fiscalía al rechazar recursos presentados por el Ministerio Público y por la defensa de la mujer del presidente que pretendían paralizar la investigación. Sin embargo, Peinado no da su brazo a torcer y hace alusión a una llamada del ex CEO de Globalia, Javier Hidalgo, a Begoña Gómez para seguir investigando. En el auto, el magistrado cita un informe de la UCO sobre el caso Koldo en el que se recoge cómo Víctor de Aldama le confiesa a Ábalos que Javier Hidalgo estaba muy nervioso por las condiciones para rescatar la aerolínea y que había llamado a Begoña Gómez para poner en marcha la operación. Cita también la supuesta contraprestación económica que Ábalos recibió cuando se consumó el rescate. Para Peinado, todo ello son indicios claros de delito y es por ello que acusa a la Fiscalía de hacer la vista gorda y querer ignorar la realidad. El magistrado también ha querido dejar claro que no tiene ningún capricho en buscar posibles hechos delictivos sin fundamentos y que ya no son meras conjeturas. Lo recogido, dice, por la Guardia Civil deja claro que los nuevos datos son más que suficientes para seguir investigando a la mujer del presidente. Claro, es que aquí la actuación de la propia Fiscalía es desde luego, bueno, ya no solo en este caso, sino en todos los casos actuales que estamos viendo con investigaciones judiciales en marcha, pero desde luego es brutal lo que aparece reflejado en este auto de la propia Fiscalía, Carlos. Sí, pero si sabes que yo soy muy reacio a temas de lo corrupción, sé. por eso me pones en el brete. Exacto. Pues creo que ya me pronuncié la última vez sobre esto. Es clamoroso lo que está pasando. Ya es, o sea, son tal concatenación de indicios, y por otro lado, no olvidemos que el hermano del presidente del gobierno está ya encausado, es decir, por una minucia de nada. Es decir, que parece que en ese ambiente familiar se respiran cosas turbias, ¿vale? Entonces, yo creo que es clamoroso que hay un trato de favor en la toma de la decisión de apoyar a esta empresa, que seguro que se lo merecía, pero como otras muchas más y por el conducto reglamentario. Es clamoroso. Lo que no tengo ni idea es si ha habido contraprestación o de qué tipo y cómo, ahí no me puedo meter, pero que ha habido seguro una aceleración de procedimientos, ha sido de catalizador la intervención de la mujer del presidente del gobierno. Es que me parece que es tontería negarlo. Es que hay pruebas de eso, vamos. Otra cosa es que las pruebas las acepte un juez y las use para condenar o no, pero que hay pruebas, hay documentación escrita que da a entender todo eso. De todos modos, lo que dices de la familia, hombre, yo creo que lo que nos damos cuenta es que los criterios morales del entorno de Pedro Sánchez no son los mismos que el resto, bueno, que el resto no me meto, no son los mismos que los que tienen moral normal, ¿eh? Y que cuando el otro día, por ejemplo, el delegado del Gobierno de Madrid me hizo mucha gracia porque cuando le han imputado dice que tiene la conciencia tranquila. Bueno, claro, pero el problema está si tiene la conciencia formada, no tranquila, porque si la tiene deformada la puede tener tranquilísima. Si la conciencia, como todo, se forma. Yo no puedo predicar de ingeniería porque meterle la pata, entonces tampoco de moral si no tengo la conciencia formada. Se creen con derecho a ello. Claro, es una manera de proceder con una moral muy sui generis, que quiere decir que para mí todo y para el resto nada. Es un sistema. Entonces, claro, con ese criterio es difícil encontrar una actuación que sea honesta y honrada. Porque si estás acostumbrado a hacer lo que te da la gana, simplemente porque eres tú, y además te crees que eres el sol, pues entonces ya me explicarás por qué se va a someter a leyes. Los peores criminales de la historia no tenían ningún problema de conciencia, porque como carecían de conciencia. De ella, claro, efectivamente.
En fin, ya saben que en Albaida de Aljarafe se está siguiendo una investigación, aquí se lo hemos estado contando también a raíz de todas las informaciones que está publicando The Objective sobre el fraude en el voto por correo. Fíjense en la declaración de uno de los testigos ante el juez, a la que ha tenido acceso The Objective, de que da precisamente más detalles de cómo se hacía esa, podemos decirlo así, compra de votos. ¿Quién le ayudó a rellenar la solicitud? Me dieron la solicitud, me dijeron que había que rellenar datos y ya está, yo rellené mi voto. Vale, pero a ver, dice usted que le ayudaron un poco. Entonces, ¿en qué le ayudaron? ¿En explicarle cómo se hacía? ¿Cómo se vota por correo? Es que yo nunca había votado por correo. ¿Y quién se lo explicó? La chica hecha de la casa del PSOE, que era donde yo había ido a votar. ¿Y cómo se llama esa chica? ¿Lo sabe? No me acuerdo quién estaba allí, la verdad. Bueno, la Guardia Civil ya había identificado varios casos de fraude electoral relacionados con esta suplantación de identidad. También se habían llegado incluso a prometer diferentes empleos en instituciones o en administraciones públicas, o incluso esa manipulación dentro del propio voto. The Objective lo que desvela hoy con este vídeo es el testimonio de esta testigo, que añade todavía más elementos que pueden complicar lo que es la trama. Estamos hablando de que esto es el caso de Albaida de Aljarafe, pero es que hay muchos otros casos en otros ayuntamientos, en otros municipios de Andalucía que están investigándose y que precisamente revelan lo que sucedió en lo que fueron las elecciones municipales del año 2019, incluso hace no muchos años también en otras elecciones. Aquí estuvimos hablando del fraude en otras elecciones también con esa compra de votos. Desde luego es muy llamativo y le seguiremos precisamente dando voz a todas estas noticias que están publicando en The Objective. Y que en su momento hablamos de que el voto por correo en España en muchos casos no se exigía ni la presentación del DNI, lo cual ya tiene delito. Eso parece en algunos estados de Estados Unidos que parece que no necesitas ni decir quién eres, ¿no? Pero claro, el voto por correo da opciones a fraude el que quieras, sobre todo porque hay muchos votantes que no están obligados a ir al voto por correo, sino que puede ir otro por ellos, con lo cual es fácil reunir lo que quieras, y sin DNI ni te cuento, para votar por todos esos. Yo lo que he visto es que muchos o algunos de esos votantes no solamente no votaron esta elección, sino que no habían votado en su vida. Y parece que han votado siempre y ellos no son conscientes de haber votado en su vida. Me lo dicen perfectamente. Sí, me suena que las siglas son las mismas en todos los casos. De momento, no me digas, eso es lo que me temía yo. O sea, el partido, no lo había dicho, se me había olvidado el detalle, que es muy importante. Lo digo porque es el partido de aquel personaje que, para alegar a ser secretario general de su partido, hizo un fraude en las urnas que escondió detrás de una cortina y cambió todo eso, le pillaron. No sé si tendrá nada que ver, Bueno, parece que van el partido, En España hay 8.000 y pico municipios. Sí. ¿Vale? Y esta práctica tiene toda la pinta de ser bastante habitual y extendida. Claro, es que 20, 30 votos por 8.000 y pico son miles, son 20 y tantos, 40.000 votos, que son muchos. Y ahí quiero también poner el acento en una lectura más positiva, la importancia del voto. A veces no somos conscientes de la importancia del voto. O sea, cuando nos toque, por favor, que no se quede nadie en casa. Hablemos de otro asunto, fuera de lo que es el plano político, que es una noticia que quizás no ha tenido no se le ha dado importancia en muchos medios de comunicación, pero que desde luego es otra de las realidades preocupantes que existe en nuestro país y que podríamos enmarcar incluso como lo que deberían, y atención digo, deberían ser preocupaciones de las feministas. Ya saben que la mutilación genital femenina no es uno de sus asuntos prioritarios, tampoco los casos de violación o agresión sexual que sacuden o que atañen al compañero, y este otro que nos va a contar nuestra compañera Mayén parece que tampoco, ¿no? No, tampoco, porque los matrimonios forzados son un tipo de violencia más en el que se obliga a niñas, muchas veces menores de edad, a casarse con desconocidos para cumplir con los deseos de sus padres. Esta práctica está muy extendida en países como India o Pakistán, pero es también una realidad que poco a poco está cogiendo fuerza en nuestro país, sobre todo en una zona en concreto, Cataluña. El año pasado hubo 18 mujeres y niñas víctimas de este tipo de uniones, un aumento del 20% en Cataluña con respecto al año 2023. De esas 18
8 víctimas, 7 eran menores de edad. Los agentes de policía que investigan este tipo de matrimonios lograron frenar 16 de ellos, pero la media de edad de las mujeres atendidas fue de 22 años en el caso de las mujeres y en el de las niñas de tan solo 14. Esta práctica está siendo muy vigilada en Cataluña, sobre todo desde el año 2009, y desde entonces se han detectado en esta comunidad más de 220 casos de mujeres que iban a ser obligadas a casarse en contra de su voluntad. Este tema precisamente fue tratado hace 2 días en el Congreso porque Vox presentó una proposición de ley para endurecer el castigo penal, pero fue rechazada con los votos en contra del Partido Socialista, Sumar y de todos sus socios de gobierno. El motivo fue por la vinculación que hacen desde Vox con el aumento de la inmigración ilegal. Tener las puertas abiertas de nuestra nación abiertas de par en par nos ha traído como consecuencia una inmigración masiva, descontrolada, que nos está dejando muchos tipos de huellas, como la huella de los matrimonios forzosos. A la persona que coacciona, intimida, somete, presiona, extorsiona, chantajea, amenaza, impone, agrede, aplica la violencia, incluso compra y vende a una niña para que se case contra su voluntad, se merece que se le apliquen las penas más duras. El texto propuesto pedía endurecer el castigo penal para este tipo de delito con una horquilla de entre 1 año a 3 años y medio de prisión. Además, también se fijaba la imposición de la pena de grado superior en el caso de víctimas menores de edad y en la mitad superior cuando se utilizase la violencia, la intimidación grave o incluso el engaño. Gracias, María. Y lo cierto es, no sé qué opinaréis aquí en la mesa, pero los datos y los casos históricos nos llevan precisamente a relacionar ciertas culturas con esos casos de matrimonios forzados, matrimonios forzosos. Llama la atención sobre todo que se disparen en Cataluña, que es la comunidad autónoma más afectada precisamente por la inmigración ilegal. Una inmigración ilegal, y les doy otro dato que es, creo, bastante relevante. Y de hecho vamos a mostrarles el mapa de Europa porque el asilo concedido a los inmigrantes ilegales en Europa sigue creciendo. Fíjense, en el año 2024 un 7% más se le concedió el asilo a unas 438.000 de estas personas que entraron de forma irregular en territorio, de forma ilegal, en territorio europeo. Don Luis, no sé cómo lo valora. Bueno, la gente se asombra de ver cómo está cambiando el panorama político tan rápidamente en algunos lugares. O sea, si alguien nos dice hace 6 meses que el partido de Nigel Farage, Reform UK, iba a estar encabezando las encuestas a bastantes puntos por encima del segundo, que es el Partido Laborista, pues no lo hubiéramos creído. Si alguien nos dice que en Alemania el primer partido en las encuestas iba a ser la AfD, nadie nos lo hubiéramos creído hace solo 6 meses. ¿Por qué está cambiando tanto el panorama? Pues porque, vamos a ver, yo creo que en Europa, pues salvo 3 descerebrados, no hay nadie a quien le disguste la inmigración en sí. Creo que muy al contrario, la mayoría de los europeos estamos encantados de que venga gente de otros sitios a trabajar aquí, a abrirse camino, a enriquecernos con otros modos de ver las cosas. Eso sí, de manera legal y ordenada, y segundo, respetando una serie de principios básicos. Se empezó eso a quebrar con gente que entra ilegalmente, con gente que viene de determinados sitios y no acepta, pues por ejemplo, que las mujeres en Europa tienen los mismos derechos que los hombres. Oiga, se empezó a quejar la gente y nuestra casta política, en lugar de eso, pues continúa apretando el acelerador y venga a traer más gente de manera ilegal y venga a falsificar el mecanismo de asilo, porque la mayoría de la gente que viene no son refugiados de guerra, son gente que viene a intentar abrirse un camino y bueno, pues hacen muy bien, si cuela, cuela. Y pues bueno, cuando tú a la población ignoras sus quejas, la población lo que hace es decir, pues ala, que pase el siguiente y voto al que sea, con tal de que me resuelva los problemas. Te queda así, Carlos. Sí. Antes, ¿os acordáis? Apelaba a predicar el desierto. Me vale como ejemplo esto. Este discurso que acaba de, o la opinión que acaba de enunciar Luis, hace años que muchos lo llevábamos diciendo ante el, no sé, ineptitud quizá nuestra al expresarlo y la indiferencia de todos al recibirlo. Ya he aprendido.
lo que está pasando en Alemania, lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en Inglaterra, lo que comienza a pasar en nuestro país, esto mismo es lo que debemos extrapolar a otras cosas. Antes hablaba del tema político y el tema del sanchismo, ¿no? Es decir, hay que seguir dando la batalla intelectual, la batalla cultural, la batalla del sentido común. Porque si lo hacemos y perseveramos, prende. Y las cosas terminarán cambiando. Como está cambiando esto, como está cambiando el tema o la percepción de la energía nuclear, ¿no? Como está cambiando y tantas cosas más, que a lo mejor he dicho unos años, a lo mejor hasta hace meses, como apuntaba Luis, era inconcebible que esto ocurriera. Pues hay que seguir dando caña. Desde luego. Francas, no sé si quieres Sí, añadir algo. pero es que estaba buscando porque acabo de ver una serie de Max que era interesantísima y no estoy buscando, pero cuando las acabas de ver desaparecen y no hay manera de recordarlas. Es una serie que tiene que ver con las mujeres esas en Siria, sobre la mujer en Siria con el ISIS y sobre la mujer en Siria las guerrilleras kurdas famosas. ¿Califat? No, creo que se llama el nombre de una chica, pero no sé, es muy interesante ver el trato que hacen sobre las mujeres y me iría bien que las chicas estas podemitas y masistas se las miraran. Yo creo que es bastante fácil saber de qué nacionalidad son estos casos de la edad joven, ¿no? de los matrimonios obligados, con lo cual no hay que ser muy listo para saber que eso tiene que ver con una civilización o con una religión y en fin, ya está. ¿No? Si nos parece perfecto, pues viva la Virgen y que entren todos, y si no nos parece bien habrá que hacer algo. Por cierto, ya se ve que debe ser un problema y no acierto la ganancia a los ingleses si tienen que decidir entre aguantar más inmigrantes o a Nigel Farage, que creo que es casi peor que todos ellos. Pero en fin, pobrecitos. Bueno, vamos con otro asunto. Nos vamos hasta la Comunidad Valenciana porque hay varias cuestiones. La primera de ellas, Francisco Camps, porque este sábado, atención, puede haber un movimiento muy importante en la Comunidad Valenciana. Esta misma mañana leíamos precisamente en Voz Populi cómo este mismo fin de semana participa en un acto, que es el acto 30 años de gobiernos populares. En ese mismo acto, que es una especie de celebración para recordar lo que fue la primera mayoría absoluta del Partido Popular, lo que desvela Voz Populi es que Francisco Camps va a anunciar su candidatura para presidir el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, sobre todo después precisamente de conocer su absolución. Es bastante interesante porque esto además se produce en un momento en el que desde la izquierda, ya lo saben, están apretando a Carlos Mazón, aprovechando lo que sucedió con la riada de la Dana del pasado 28 de octubre, disculpen, para precisamente retirar a Carlos Mazón. Si en el Partido Popular se plantease ese escenario, el de apartar a Carlos Mazón, estaría Francisco Camps ahí anunciando precisamente esa candidatura para el Partido Popular. Por otro lado, esta información que publica OK Diario esta misma mañana, que es... Una cosa con respecto a lo de Camps, tiene una derivada interesante porque, claro, Camps quiere presidir el Partido Popular en Valencia, Mazón no se va a dejar quitar. Claro. Y Feijóo tiene un problema porque Feijóo hubiera querido quitarse hace mucho tiempo a Carlos Mazón, antes incluso de la Dana, pero no podía. Después de la Dana vio a ver si caía, no ha caído, pero no le gusta Mazón. Pero es que tampoco le gusta Camps, con lo cual tenemos ahí un triángulo de odios o contraintereses cruzados que no sé cómo se va a resolver. Y además no tengo claro porque la sustitución puede ser a nivel interno, pero no tengo claro que pueda ser a nivel de presidente de la comunidad, a ver, lo que dice, porque cada estatuto dice una cosa distinta. Lo que decían en esta información de esta mañana es que las fuentes más cercanas de Camps aseguraban que no iban en ningún caso contra Mazón, pero que sí que consideran que el partido a nivel territorial en la Comunidad Valenciana no existe, que no funciona en ningún caso y que por eso plantean una alternativa diferente a la que hay ahora. Vale, eso pero solo internamente. O sea, presidente del PP valenciano.
No, porque como has dicho, que como se creía que Mazón fuera desapareciendo, pues habría una posible sustitución, que era, si Camps llega a ser presidente del PP valenciano, cambiarlo de presidente de la Generalitat. Entonces, hay estatutos que permiten que un señor que no es diputado sea presidente de la Generalitat, de la comunidad, y hay estatutos que no, yo no lo sé. Aquí en la Comunidad de Madrid, hasta no hace tanto tiempo, Isabel Díaz Ayuso era presidente de la Comunidad de Madrid, pero no era la presidenta del Partido Popular de Madrid. Sí, pero que no voy por ahí. Esto, tengo claro que no tiene que ver una cosa con otra. Lo que haga un partido es una cosa, lo que haga un parlamento es otra. Pero que hay parlamentos autonómicos en España que no es preciso que tú seas diputado del Parlamento para ser elegido presidente de la comunidad. De todas formas, y hay parlamentos que sí. Y yo no sé el de Valencia si permite que se pueda votar a un presidente no parlamentario. Porque, aunque se hiciera con las rendas del partido, el grupo parlamentario lo tiene Mazón. A no ser que digan lo contrario a alguien. O sea, es que en los partidos, según quien diga, se ponen todos firmes, ¿eh? También. No lo sabemos, o sea que eso hay que ver los equilibrios. La gente sale en socorro del vencedor con mucha facilidad. Sí. Se apuntan al carro del que ganan y te cuento. O sea, bueno, habrá que esperar y esperar este sábado cuando anuncie precisamente esa candidatura para conocer también las intenciones reales de Camps, pero desde luego frente a ese congreso que puede haber en el Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Camps está ahí mirando... Postulándose de presidente del PP. Exacto, eso es, pero veremos. De momento sabemos eso. Eso es lo que sabemos, es la información que tenemos. Son las 13:40. Quiero seguir hablando de la Comunidad Valenciana, pero es que me he pasado de tiempo y nos queda todavía una última pausa de publicidad. En la Comunidad Valenciana, atención a esa noticia, porque decenas de conductores se han quedado sin su vehículo, lo tienen ahora mismo en el taller, porque fueron a repostar y a los pocos kilómetros empezaron a sufrir diversas incidencias. ¿Por qué? Porque todos ellos repostaron en una gasolinera, una estación de servicio low cost en la localidad valenciana de La Cuas, y ahora se ha comprobado que lo que vendían no era combustible solo, sino que vendían combustible mezclado con agua. Además, no es del todo inteligente porque pensar que quisieran estafar a los propios conductores, porque antes o después el motor del propio vehículo iba a detectar esas incidencias, porque el hecho de tener gasolina con agua en el motor, pues directamente es que el coche llega a un momento en el que deja de funcionar e incluso puede traer otros diversos fallos mucho más graves. El coste de las reparaciones, atención, ojo, que eso va a ser un coste muy elevado y seguramente vayan a tener que solucionarlo a través de la vía judicial, y desde luego no sé cuál es la pena que le puede caer a esta gasolinera, pero es algo bastante grave. En fin, vamos con otra noticia de la Comunidad Valenciana, pero esta referente a la Dana, que es la información que esa misma mañana recogía OK Diario y que nos ha dejado a muchos de nosotros helados. Fíjense en el titular: el Gobierno hace caja con la Dana. Cobra tasas por los trabajos de reconstrucción en los cauces. El Gobierno de Pedro Sánchez ha enviado a la Confederación Hidrográfica del Júcar, que depende del Gobierno de Pedro Sánchez, ha empezado a enviar facturas a la Generalitat Valenciana para que abonen los costes por los trabajos que el Ejecutivo Autonómico ha efectuado en zonas de dominio público hidráulico afectadas por la Dana, como es el caso de este cauce de los ríos, que quedaron gravemente afectados después de la riada de finales del mes de octubre. Desde luego, Carlos, tú creo que habías leído la noticia esta misma mañana, pero me parece tremendo. No lo había leído, me acabo de enterar, pero en cualquier caso, si es lo que dice el titular, es dramático. Es que es alucinante, sobre todo es porque dramático. Al final no hay quien entienda nada. Francás. No, pero tampoco me choca, porque está haciendo caja con todos nosotros mañana, tarde y noche. Recuerdo que aún no se ha hecho eso de, no me sale la palabra ahora, con los impuestos, de manera de acoplarlos a lo que es la inflación, con lo cual se puede permitir el lujo la señora ministra de decir en el Congreso que no han subido los impuestos, porque a pesar, y al no haber, ahora ya me ha salido la palabra, deflactado con respecto a la inflación los impuestos, ya los ha subido tanto como la inflación.
O sea que eso sin hacer nada. Con lo cual, funcionarios, hay gente que funciona así, pues no me extraña. Y como estas podríamos encontrar 200 más. Ahora que quieren limitar el tiempo de horario de trabajo, ¿quién va a pagar esa diferencia? Pues ellos evidentemente no. Lo pagarán las empresas con las cotizaciones sociales. Cuando subieron el salario mínimo, ¿por qué se hace eso? Fundamentalmente porque hay más gente que va a pagar renta y las empresas van a pagar más cotizaciones sociales al subir el salario. O sea, son maneras de subir impuestos que el que es tonto se cree que es a favor del ciudadano o del trabajador, y el que no es tonto o simplemente se informa, por ejemplo, viendo esta televisión o muy pocas más, se dará cuenta que le están tomando el pelo, eso sí, riéndose en su propia cara. La pregunta es, están en récord de recaudación, nos están sacando dinero por todas partes. ¿Dónde va ese dinero? Si no hay dinero para los afectados de la Dana, la gente en La Palma viviendo todavía algunos en barracones. ELA. La gente de ELA no ha recibido nada. ¿Dónde está el dinero si todo se cae a pedazos? Pablo Mariñoso tiene muchas veces muchas respuestas a esta pregunta, porque analiza en detalle lo que se va aprobando y hacia dónde en los consejos de ministros semanales, que desde luego son cifras, es una burrada. Pablo Cambronero. Pablo Cambronero, sí. Tremendo. Bueno. En fin, últimos 10 minutos nos vamos con Sandro Meco de En Dos Continentes, porque nos tiene que contar todos los detalles de ese acuerdo entre Reino Unido y Estados Unidos. Bueno, pues parece que aún no tenemos el Habemus Papam, pero lo que sí que tenemos es Habemus Acuerdo. Parece ser que por primera vez Estados Unidos, desde que anunció esos aranceles por parte del presidente Donald Trump, tiene ya un acuerdo con uno de los países a los que ha impuesto estos aranceles. Va a ser Reino Unido, pero vamos a hacer un repaso sobre cómo hemos llegado hasta este punto. El miércoles por la tarde en la propia Casa Blanca, el presidente Donald Trump decía esto. Vamos a ir a Emiratos Árabes Unidos y Qatar, y creo que en la noche del lunes algunos venís con nosotros. Y creo que antes de eso vamos a realizar un gran anuncio, tan grande como os podáis imaginar. No os diré el qué, pero es muy positivo. Ese anuncio se hará o el jueves o el viernes, y será el más importante que se haga sobre un asunto en concreto. Claro, teniendo en cuenta que estaba hablando de ese viaje que va a realizar este fin de semana a Emiratos Árabes Unidos y Qatar, quizá la hipótesis más probable era que consiguiera un acuerdo de paz entre Hamás e Israel. Bueno, pues no ha sido así. Conforme las horas han ido avanzando, lo que eran rumores se han ido haciendo cada vez más altos. Unos rumores que apuntaban precisamente a eso, a un acuerdo de aranceles entre Estados Unidos y otro país. Y esta mañana, hace unos minutos, el propio Donald Trump en su cuenta de Truth Social nos ha confirmado lo que ya sospechábamos todos, que el acuerdo es con Reino Unido, un acuerdo que es completo e integral y que consolidará la relación entre los dos países durante muchos años. Asegura que debido a su larga historia mutua es un gran honor que el Reino Unido sea el primer anuncio. Asegura también que hay otros acuerdos que se encuentran en etapas avanzadas de negociación que serán anunciados próximamente. Bueno, pues precisamente Donald Trump, los emisarios de hecho de Donald Trump de los Estados Unidos se van a reunir este sábado y este domingo en Suiza para tratar de conseguir un acuerdo con China. Los emisarios chinos se encontraban en Europa y digamos que la reunión pues no estaba planeada, pero finalmente se va a dar. ¿Cuántos acuerdos tiene Donald Trump ya preparados? Nos lo dice el presidente. Bueno, podría anunciar todos los acuerdos de aranceles ahora. Podría anunciar de 50 a 100 acuerdos ahora mismo, porque soy el tendedero y cuido de la tienda. Sé lo que buscan los países y lo que buscamos nosotros. Puedo establecer esos términos y ellos pueden comprar o no. Pero todos quieren comprar aquí. Es como una tienda maravillosa.
Bueno, y ya como digamos conclusión, sí que es verdad que dentro de los acuerdos a los que podía llegar Donald Trump con países, no sorprende demasiado que haya sido Reino Unido. Aparte del 25% con el que contaba ya de aranceles previos, después Trump aportó ese 10% mínimo y el propio Keir Starmer, el primer ministro de Reino Unido, ya había dicho que iba a realizar su propio acuerdo con Estados Unidos, lo dijo además con bastante antelación, así que es cierto que ya se confirma pues lo que muchos expertos predecían que era lo que iba a ocurrir. Lo que es sorprendente es que aquí en España todavía no nos estemos planteando llegar a un acuerdo con Donald Trump. No, nos planteamos aprobar un decreto ley para compensar daños que todavía no se han producido, en vez de sentarnos allí para negociar. Si somos capaces fuera del Consejo de la Unión Europea, que esa es otra, porque pueden negociar países que conocen sus intereses y prioridades. Pero como la Unión Europea es incapaz de negociar, porque los intereses sobre productos son distintos de cada país, es una negociación complicadísima, porque el aceite nos preocupa mucho a nosotros, pero le toca un pie a los alemanes, pongo por caso, o viceversa. A ellos les puede importar mucho los coches y a nosotros menos. Es decir, va a ser muy complejo. Claro, es que un acuerdo entre Estados Unidos e Inglaterra le puede impresionar a una tía mía, pero sobre todo la que se murió, porque es evidente que es más fácil que se pongan de acuerdo Inglaterra y Estados Unidos en cualquier cosa, no existe. O sea, el mérito para mí de eso, de momento, es cero. Cuando vea otros acuerdos empezará a ver que tiene mérito. Sí, no, totalmente. No, pero sí tiene una gran importancia, sobre todo simbólica, porque recordemos cuál ha sido el discurso de todos los odiadores de Trump. Madre mía, Trump se enfrenta a todo el mundo, va a aislar a Estados Unidos. Mentira, uno tras otro van a ir pasando, como pasa el Reino Unido, como está pasando Japón, como está pasando Taiwán, como está pasando Corea, por la sencilla razón de que lo que está planteando Trump es perfectamente razonable, que es equilibrar las balanzas comerciales y sobre todo centrar el foco en China y alinear a todo el mundo comercialmente contra el principal enemigo de Occidente, que es China. Sí, por recoger un poco lo que habéis dicho los tres, en primer lugar, yo creo que el juego está ahí. Es decir, cuando Donald Trump sacó esa famosa pizarra con los aranceles, no destacaba a España o a Francia, sino que destacaba a la Unión Europea. Y a la hora de hablar con distintos dirigentes europeos, lógicamente vemos la diferencia que tiene Donald Trump al referirse a Giorgia Meloni como puede referirse de forma absolutamente distinta, pues precisamente a Pedro Sánchez. Eso por un lado. Claro, si lo hace. Claro, entonces la cuestión está en justo lo que decías, ver cómo se va a negociar eso porque es complicado. Reino Unido, sí que es verdad que lo que decías, Francas, que es cierto que son dos países que están destinados a entenderse, pero los británicos llevan buena semana, ¿eh? Es decir, ayer anunciaron ese acuerdo comercial con India, hoy con Estados Unidos, bueno, no está nada mal. Y finalmente, ya para destacar precisamente lo que está haciendo Donald Trump, ya no es únicamente que haya llegado a un entendimiento con Reino Unido, sino que lo ha hecho con un primer ministro que tiene una ideología totalmente distinta. Es decir, que se habla mucho de que Donald Trump efectivamente va a hundir a muchos países, pero oye, que a la hora de negociar la ideología pasa a un segundo plano y aquí lo que queremos es que los dos países pues funcionen de forma correcta comercialmente hablando. Y el siguiente país que va a llegar a un acuerdo como ha llegado México va a ser Canadá, que durante la campaña electoral mucho PR de no, estamos en venta y tal, pero ahora van a pasar por caja como todo el mundo. Sí, de hecho el propio Mark Carney cuando terminó esa reunión con Donald Trump decía que le había sorprendido para bien haber estado con el presidente de los Estados Unidos y que estaba muy positivo con respecto a ese acuerdo, así que sí, yo creo que es cuestión de horas. Ay, señores, cómo cambian las cosas. En fin, Sandro, de este y de algún otro asunto más nos vas a hablar esta noche en Otros Continentes. Vamos a tratar todo esto, vamos a hablar mucho de China porque sí que con China la historia es distinta, hay una intraguerra ahí para ver quién es el primero que cede y hablaremos de todo ello esta noche aquí en El Toro Televisión. Y mañana seguramente tengamos que hablar del Día de la Victoria en Rusia. Bueno, la última vez que hemos visto a Putin ha sido precisamente esta misma semana con Maduro, que se han reunido e incluso han llegado a firmar un acuerdo de asociación estratégica. Ahí están viendo esa imagen, la imagen del encuentro entre Putin y Maduro. En fin, nos queda ya nada, un minuto que voy a aprovechar para contarles la locura
la locura que hay en todo el mundo por el eclipse total de sol que se va a producir el próximo año, en verano del año 2026, 12 de agosto de 2026, y que se va a ver desde dónde, desde más de 500 municipios de Aragón, exactamente desde 594 minutos. Durante un minuto todas esas localidades van a quedar en la oscuridad. Ya saben que este fenómeno va a ser visible desde distintos lugares del mundo, pero lo que nos llega por parte del sector de la hostelería, de muchos, ya no solo los hoteles tradicionales, sino también de diferentes apartamentos turísticos, casas rurales, es que para esos días que se va a producir el apagón, el eclipse de sol, ya lo tienen todo reservado, absolutamente todo, los días de antes y los días de después, no tienen ni una reserva disponible para mucha de esta gente que quiera ver el eclipse solar. Es que vamos a ver, hay un fenómeno brutal de muchísimas personas que les gusta mucho ver los eclipses de sol y van precisamente buscando lugares donde verlos. ¿Por qué Aragón? Porque se entiende que no hay una contaminación lumínica como puede ser. Porque no hay nadie, en los Monegros no hay ni placas solares, pero si alguien coge una roulotte, se va allí, además de ver el eclipse, podrán fumarse. Según nos han explicado antes. No hay tiempo para más, señores. Gracias a todos por acompañarnos esta mañana aquí en Dando Caña. Ya saben que pueden seguir informados en todas nuestras redes sociales y que esta misma tarde, desde las 5 en punto, les estaremos mostrando la imagen en directo que nos llega desde el Vaticano para ver si hay fumata o no. Pablo Mariñoso nos decía antes desde el Vaticano, bueno, a unos poquitos kilómetros del Vaticano, que habría fumata blanca esta tarde. Lo veremos, se lo contaremos. Hasta mañana. Adiós.